buenas noches a todos ustedes. Qué gusto verlos por acá. Una disculpa, venía con un poco del tiempo encima por estas benditas lluvias que nos están cayendo. Digo, son benditas porque al final necesitamos el agua, nada más que a veces cae demasiada bendición y nos ahogamos en bendiciones. Pero bueno, afortunadamente llegamos por acá. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en un webinar más. Quiero confirmar por medio de Facebook, porque no estoy seguro si estamos transmitiendo bien en Facebook. Entonces, voy a irme justo a la página de Facebook para que me confirmen, por favor, ahí los que están conectados, si todo está en orden, si me están escuchando bien para poder continuar con la presentación y aprovecho también para poder mandar algunos saludos directamente ahí en Facebook con las respuestas que me vayan dando y al parecer me dice sí. Entonces voy a proceder a dar algunos saluditos antes de poder empezar bien con la presentación. Bueno, pues ya está con nosotros la doctora Ivonne Ramírez desde la Ciudad de México, Leonardo Romero desde Puebla, Carlos del Monte desde Cancún. Todos quisiéramos estar en Cancún. Avi Cruz desde Oaxaca, Ilse Medina desde Guatemala, Desiree Chacón desde Ecuador, Manabí, Christopher Rittenhouse desde Honduras, Jorge Marín desde la Ciudad de México, Winston Herrera desde Ecuador, The Roms American Shop desde Chiapas, la doctora Pau Bet le manda un saludo especial hasta Chiapas y le mandan un te amo, Priscila. Bueno, a ver, veamos, voy poco a poco a los comentarios porque si no luego los pierdo. Eh, la doctora Paulina Moreno Ríos también que nos ve desde Chiapas. Dalis Nazario desde Guerrero. Y pues nos invitan a que vayamos a Cancún con muchísimo gusto. Seríamos felices allá. Bueno, claro, de vacaciones, ¿verdad? La doctora Katu desde Tijuana. Eh, Ay, Dios. Espérenme, que se mueve esto muy feo. Alejandro Cano desde Nesa. Hace ratito estaba en Nesa. Hace unos minutos estaba en Nesa. Daisy Carolina desde Colombia, RM Scambet Colombia. Y también tenemos a, se me pierde aquí un poquito, ahí está. Oh, y alguien de Veracruz, ahí está. José Alfredo Mirón Herrera desde Veracruz también nos está viendo. Y Cari PM desde Ciudad de México, bueno, y en fin, varios que nos están viendo. Ya me quedo más tranquilo de que todo está en orden, porque como que ahí estaba fallando un poquito la conexión, como hice cambio de red de internet entre mi celular y el de la casa, pues bueno, ahí fue creo que el tema, pero ya estamos otra vez en línea. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y a los que se siguen conectando. Sean ustedes bienvenidos a este webinar que tenemos iniciando pues este increíble mes de agosto. Y es increíble porque pues bueno, ya pasamos el primer semestre del año y vamos ahora por el segundo. Y pues bueno, también este mes es muy especial porque en diferentes países también celebran el Día del Médico Veterinario y pues en México también no es la excepción. El próximo 17 de agosto vamos a celebrar el Día del Médico Veterinario aquí en México, así es que pues bueno, vamos a estar de manteles largos con esto, ¿no? Y pues prácticamente ya en un mes vamos a estar en vísperas de CBDL México, así es que en León, así es que pues bueno, también estamos muy contentos por esa parte. Quiero agradecerle, por supuesto, a todos los distribuidores, a los distribuidores que tenemos en toda la República Mexicana, en los 32 estados de la República Mexicana. Muchas gracias de verdad a todos los compañeros comerciales porque gracias a ellos hacen llegar el producto y nos hacen llegar las diferentes promociones y por supuesto la comunicación de este tipo de eventos, ¿no? También por supuesto a todos los compañeros de los diferentes países en los que nos encontramos comercializando nuestros productos, pues bueno, también muchísimas gracias a todos ellos, a nuestros distribuidores y por supuesto a ustedes que nos están viendo por la confianza depositadas en nosotros
que día a día trabajamos para poder ofrecerles mejores productos, diferentes opciones que puedan ayudar a que su clínica diaria pueda ser mucho más sencilla, pero también hacerle la vida más placentera a todos y cada uno de los pacientes. Y bueno, no menos importante, a mis compañeros comerciales, a toda la fuerza de ventas, al equipazo de Pets Pharma Comercial, que por supuesto estoy muy orgulloso de todos ellos. Muchas gracias a ustedes porque pues gracias a ello también podemos hacer llegar estos productos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues también ya estamos muy pronto de poder vernos. Va a ser un placer poder convivir con ustedes. Y pues bueno, vamos a ahora sí a comenzar con nuestro webinar. Por acá nos está mandando saludos Aníbal Ponce, que forma parte también, por supuesto, de la fuerza de ventas de nuestro distribuidor de TADEC en Ecuador. Un fuerte abrazo también por allá. Está el doctor Gabriel Edgardo Vidrio, que es mi vecinito de las Américas en Ecatepec. Rubén Alonso desde El Salvador, que pues ya también se viene CBDL del Salvador en octubre, por allá vamos a estar presentes. Va a ser un gusto poder verlos. Carito desde Puebla. Y bueno, ya perdí algunos otros saludos, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y pues bueno, vamos ahora sí a comenzar y para esto quiero darle la bienvenida, por supuesto, a la estrella el día de hoy y me refiero a la doctora Priscila Carrillo. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Dónde La verdad, estás? ¿Dónde estás? Porque no, a mí me decía, no, es que Elías, tú viajas mucho. Y yo, no, no, les voy a presentar a una persona que realmente viaja mucho. Y ya les enseñaba tu foto. Me decía, bueno, dicen, bueno, sí, sí es cierto, tienes razón. Pero ay, qué gusto tenerte por acá. pues ni modo, ¿qué, qué te puedo decir? La verdad, me muy contenta de estar aquí, en la plataforma, saludando pues a tantas gentes, que se pueden conectar, ahorita, y para ver al menos este webinar, pero ahorita me encuentro en mi casita, estoy en casa. Qué bueno. Qué bueno, ya también era justo y necesario, pero de verdad que nos da mucho gusto verte, que de repente estás aquí, estás allá, estás en muchos lugares. De verdad que la otra vez estaba en esos momentos de mis 5 minutos que tenía, me puse a pensar y me acordé cuando empezábamos, ¿te acuerdas con los webinars, cómo empezamos? Y de repente, oye, doctora, ¿y cómo ves si haces esto? No, pero ¿cómo crees? Qué locura, y si nos falla y yo pues ya vemos qué hacemos, y hicimos algunos cambios ahí interesantes y todo, hicimos muchísimos No, eventos no, 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 a ver, juntos. no. Audiencia, esa persona que están viendo ahí me hizo hacer cosas que en mi vida no pensé hacer, como por ejemplo, hacer un en vivo, así a todo color y hacer las técnicas de en vivo, porque esa clase sí me acuerdo perfectamente. ¿Cómo Y olvidarla? y estábamos en un centro médico, estábamos en una clínica veterinaria que ni siquiera era la mía, porque tenía que tener ayuda, ahí sí me acuerdo, mi queridísima Paloma Vicencio, que Un la verdad es fuerte una abrazo, por sí, la cierto. verdad la quiero muchísimo. Hace ratito estuvo aquí conmigo, estuvimos platicando un ratito, y con Paloma en su clínica, en lo que es, el espacio que ella tiene, en Betcami, resulta que, pues, era de que cambia el celular de la cámara, cambia la cámara de lo que viene siendo de la computadora, hagamos la cámara en el microscopio. Entonces, sí recuerdo esa hermosa charla que me hiciste sudar casi como que la gota ahora, porque queríamos ver movimiento de parásitos ahí en esas heces y lo logramos. Pero, ¿qué creen? Solamente lo pudieron ver los que estaban en vivo. Sorry, así, Es correcto. solamente. Es correcto, fueron de las primeras cosas y la verdad es que me da mucho gusto ver cómo seguimos creciendo en general, tú como profesionista, por supuesto, y también todos los médicos veterinarios. Me gusta cuando yo veo, ay, es que me gusta la doctora Pris, me gusta cómo lo hace y demás. Eso indica, por supuesto, dos cosas. Por un lado, que como profesionista, pues bueno, te has desarrollado de una manera increíble y compartes el conocimiento del día a día, no alguna situación diferente, sino el día a día, y eso ayuda muchísimo a los médicos. Y por otro lado, me encanta saber que los médicos tienen
necesidad y ese hábito de seguir aprendiendo, que eso es muy importante. Entonces, creo que el objetivo se ha cumplido, se sigue cumpliendo y de verdad muchísimas felicidades por el logro y el ponente que hasta hoy ha sido hacer y bueno, lo que te falta todavía por camino, pero de verdad muchas gracias por hacernos un espacio en tu agenda muy apretada para poder presentar el webinar el día de hoy. Me quieres hacer llorar, ¿verdad? No, 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 doctora, al contrario. Para empezar, este mes, porque a poco no es un mes para celebrar, por supuesto, el Día del Médico Veterinario, Correcto. y poder celebrarlo. Así es que, pues vamos a empezar este mes contigo, de una manera increíble. Y pues bueno, sé que también por allá vas a estar impartiendo algunos talleres en León. Entonces, pues bueno, muy seguramente la información la vamos a poder adquirir a través de tus redes sociales. Es muy importante que puedan acercarse con la doctora para que sepan de qué talleres va a estar dando, de qué talleres va a estar hablando. Y pues bueno, doctora, ojalá y te des la oportunidad de darnos una visitadita ahí en el stand. Ahí te vamos a recibir con mucho gusto, así como a todos los médicos. Va a ser un placer poder verlos por allá. Primeramente Dios, allá vamos a andar. Perfecto, excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar justamente, si me lo permites, con el webinar el día de hoy. Y mientras la doctora nos empieza a compartir su pantalla, les quiero comentar, doctores, que hoy, pues este webinar está patrocinado por Yardi Pets, tanto tabletas como nuestro nuevo producto que es Yardi Pets Suspensión, tanto para perros como para gatos. Entonces, pues bueno, hoy traemos un tema muy interesante. Espero decir muy bien este trabalenguas porque para mí es un trabalenguas, pero es tritricomoniasis. Ah, sí lo puede decir, ya no lo voy a decir dos veces. Y giardiasis en felinos. Entre diagnóstico y tratamiento, ¿hay diferencias? Y pues justamente, doctora, me gustaría que nos pudieras decir, por favor, muy brevemente, de qué vamos a ver o de qué va a tratar en general o en resumen el webinar que vamos a tener el día de hoy. Con muchísimo gusto, mira. En el caso del día de hoy, vamos a ver a dos parásitos en los cuales ambos son protozoarios y que nosotros en la clínica día a día, pues la verdad al menos damos algo de evidencia con pruebas de tamizaje que realizamos. Y sumado a esto, que es bien importante, la parte de tanto el diagnóstico como la parte del tratamiento. Sí nos vamos a enfocar un poquito con lo que es la parte de los felinos. ¿Por qué con los felinos? Porque la verdad son de los que más, a lo mejor a veces la parte del diagnóstico por ahí se nos escapa un poquito y sumado a que en ellos muchas veces la parte del control completo de este tipo de parásitos, pues no lo hacemos en su totalidad. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar desde ciclos, desde lo que es la parte de la patogenia, todo lo que implica la parte de los protocolos diagnósticos y, claro que sí, con la parte del tratamiento, porque ahí yo sé que uno de nuestros queridísimos también ponentes dentro de la familia Pet Pharma nos va a apoyar al menos ahí con la parte de lo del producto. Perfecto, excelente, muy bien, de acuerdo. Pues bueno, doctora, vamos a comenzar con esta sesión que ya es muy importante. Doctores, recuerden por favor que ustedes pueden compartir este webinar a través de sus grupos de Facebook, de WhatsApp, en su muro, con todos los médicos que ustedes creen importante que puedan asistir y que puedan aprender de esta sesión. Ayúdenme ustedes, por favor, con esta difusión para que esta comunidad, por supuesto, siga creciendo y nos sigamos manteniendo para realizar este tipo de eventos. No me despido, nos vemos al final para la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Elías. Pues bien, muchachos, vamos a iniciar el día de hoy con esta bonita charla. La verdad me gustó mucho. Y parte de lo que nosotros hacemos en la clínica día a día, doctores, es la clínica o las consultas que nosotros tenemos en felinos y que esto, la verdad, pues van a la alza. Antes a lo mejor decíamos nosotros que los perritos eran más o que en determinado momento consultábamos a más canes, pero hoy en día les puedo decir que ya tanto felinos como lo que viene siendo caninos se van muy a la par. Y ahora ven, qué bueno que ya existen clínicas veterinarias, consultorios veterinarios y hasta hospitales de especialidades de clínica veterinaria específicos para este tipo de mascotas que son los felinos. Entonces,
Cuando hablamos sinceramente de ellos, hablamos también de que los dueños tienen diferentes caracteres, así como estos chiquitines. Y una de las cosas que a mí me sorprende mucho en la consulta con estos chaparros es que tienen un mimetismo hermoso en el cual ellos eligen al dueño. O sea, si yo quisiera, sabes que yo quiero tener un felino, yo quiero tener un gato, si no tenemos a lo mejor ese match, y hoy lo comprendo, la verdad, al menos también con ciertas relaciones que tenemos con nosotros los seres humanos y con distintos, digamos, patrones que tenemos de comportamiento, pues la verdad, en el caso de los felinos es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de estos chiquitines, que tenemos ese mimetismo, y créanme, dentro de la consulta, y yo creo que ustedes también lo podrán observar, va a pasar que a lo mejor el médico veterinario no le caiga a los felinos, no le caiga a a ese gato, y que pues obviamente vamos a tener que cambiar, creo que casi creo de doctor, aunque el doctor sea muy bueno, sea muy práctico, sea al menos así una eminencia. Si realmente no le caes al gato, te puedo decir de que no cambia. O sea, vamos a meter a alguien más para que lo pueda manejar, para que lo pueda en determinado tener ese mimetismo y que realmente este felino pues nos permita el dar al menos esa información y esa pauta. Dentro de las parasitemias, doctores, que tenemos en gatos, sinceramente, muchos de nosotros nos enfocamos en solamente los parásitos gastrointestinales. ¿Y qué creen? Existen muchos parásitos y todos estos obviamente también por sistemas, desde padecimientos del corazón, como es al menos la parte de la filariamitis, y voy a ser muy clara, estamos hablando de la parte de microfilaria. Pocos gatos se han evidenciado, digamos, la parte de los parásitos adultos de este tipo de especies, pero existen otras, como lo que viene siendo capillaria aerófila, también en la parte del estómago, como tenemos a lo que viene siendo Physaloptera, en el caso del intestino delgado, que obviamente estamos hablando de Toxascaris, Toxocara, Ancylostoma, Uncinarius, Echinococcus, Strungiloides, y obviamente también algunos de ellos, como la parte de los protozoarios, como Giardias, Trichomonas, que hoy vamos a hablar acerca de ellas, Isosporas, Toxoplasma, algunas tenias, como esos estos que también pudiéramos llegar a evidenciar, vejiga, como en el caso de lo que viene siendo capillaria, como capillaria aplica, y lo que son ectoparásitos, obviamente, pues no te acabes. Y pues si hablamos de enfermedades también transmitidas por vectores, cállate, esto es una charla de nunca, pero nunca acabar. Pero sí estar nosotros conscientes que los parásitos no solamente son los gastrointestinales, muy seguramente también nosotros, sumado a ello, hacemos pruebas en la clínica, el cual piensas que el tomar una muestra de heces, ponerla en una laminilla, colocar una solución, colocar una tinción, ya eso es un copro. Y no, en verdad, no, eso no es un copro, eso es una técnica. El copro parasitoscópico y el coprológico son dos pruebas, son dos exámenes en los cuales incluyen varias pruebas de tamizaje, varias técnicas para poder nosotros dar un reporte, digamos, decente, un reporte completo con distintas estructuras, y en la mayoría de ellas, doctores, en verdad, en el caso del coprológico, pues no son parasitarias, o sea, al contrario, los parásitos vienen a conformar una parte pequeñita. Pero bueno, cuando hablamos de Giardia, cuando hablamos de tricomonas, estamos hablando de protozoarios. ¿Y qué es un protozoario? Estamos hablando de organismos unicelulares, una sola célula, el cual este organismo va a poseer una membrana, y que esta membrana también va a tener en determinado un núcleo, y que la verdad estos pueden causar distintos disturbios a nivel gastrointestinal o dependiendo mucho de dónde localicemos. Voy a iniciar primero hablando un poquito acerca de las tricomonas, tritrichomonas, pentatricomonas, lo que viene siendo este tipo de protozoario, que así como lo están viendo, este es un dibujo muy bonito de lo que es la tricomona, pero esta es una citología fecal con panóptica rápida, con los hemocolorantes que tenemos en la clínica hoy en día, y que así nosotros las podemos evidenciar. Y así como las están viendo, doctores, cada celulita, cada cosita que están viendo aquí es una tricomona. Y desgraciadamente hay veces que nosotros al hacer las pruebas ves movimiento y damos por default o damos en determinado por una declaración de que estamos observando algo que se mueve en el microscopio y decimos es Giardia. Yo les podría asegurar en verdad en estos 20 años que ya tengo en la clínica que aún así yo sigo viendo movimientos en lo que son las muestras directas en heces, y yo no me atrevo sinceramente a decir es Giardia tricomona indistintamente
por la experiencia que a lo mejor uno pudiera llegar a tener. 1000 veces me aseguro y hacemos otras pruebas de tamizaje diagnósticas en tinción. Entonces, en el caso de las tricomonas, doctores, pertenecen a la familia Tricomonidae y estas, la verdad, incluyen distintos géneros y todos ellos, obviamente, de mucho interés en la parte de lo que es el ámbito médico y sobre todo veterinario. Tricomonas, tetratricomonas, tricomitus y lo que viene siendo pentatricomonas, digamos que son distintos grupos en los cuales nosotros podemos evidenciar a estos amigos y que los podemos ver, por ejemplo, en estos videitos que les voy a presentar aquí, de esta manera. Y que desgraciadamente, en verdad, doctores, o sea, ese es un chaparrito que llegó a la clínica y que la clienta, fíjate bien, a lo mejor te escucha la historia. Llega con tres gatitos y nos dice, ¿sabes qué, doctora? Lo que pasa es que yo recogí a la mamá, la verdad, se alivió en la cochera de mi casa. Yo, la verdad, ni siquiera soy fan de gatos, yo tengo perros, pero la verdad me dio mucha cosa, pues que sí, ahí le puse unas cobijitas, le puse unas toallas ahí que tenía, la verdad le empecé a dar de lo que yo vi, no se dejaba agarrar muy bien la gata, y fíjate que de buenas a primeras, doctoras, no sé qué pasó, pero la gata desapareció, sí parió y me dejó estos chiquitines, y unos chiquitines a lo mejor de unos 2 meses, pero esos nienes, o sea, venían en verdad en un estado deplorable. Ella me decía que ya había visitado 2 o 3 médicos y que le habían recetado dietas específicas, que le habían recetado probióticos y prebióticos, que le habían recetado antibióticos, que le habían recetado desparasitantes, pero que mal le quitaban así el tratamiento a los pacientitos y otra vez volvían con las diarreas de una manera intermitente y que la verdad los pacientes se caían, o sea, mal a veces engordaban un poquito, empezaban a estar un poquito mejor, mal quitaba el tratamiento y otra vez venían el problema de la diarrea y venían a estar otra vez flaquitos y todo. Dije, oye, ¿y qué estudios hicieron? Pues es que, doctora, ya le hicieron hasta biometrías, mira, aquí te traigo los estudios de sangre y los estudios en esos, pues que me dijeron que le habían hecho un coprológico o un copro. Entonces, veo los estudios se mandaron a hacer al laboratorio y cuando veo el laboratorio, al parecer un laboratorio humano, no estoy en contra, la verdad, soy muy amiga de muchos de los químicos, farmacobiólogos, de lo que son entre los químicos en farma, y que la verdad hacemos muy buena sinergia, pero el inconveniente es de que hay varias estructuras que a veces ellos pueden observar, pero ojo, ese movimiento que tú ahorita estás viendo ahí, esto que la verdad, a veces tú dices, ¿cómo es posible que podamos llegar a ver esto? El inconveniente, doctores, es que esto es una muestra directa. O sea, yo tengo que tener al paciente en la clínica, tengo que tomar la muestra en ese momento y analizarla. Y si ustedes ven al menos esta imagen, ven estos ovalitos chiquititos. Aquí estamos, por ejemplo, en un campo de 100 aumentos. Estamos hablando que estamos a 10x. Y este es un campo de 400 aumentos. Y yo creo que sí logran ver el movimiento. Esta es una técnica directa en la cual no debo de poner ninguna tinción, no debo de poner ninguna solución saturada porque volvemos a lo mismo, son unicelulares, es una sola célula. Si yo coloco una solución saturada, desgraciadamente voy a degradar esa pared que tiene y desgraciadamente, pues haz de cuenta que es como si yo le aventara una bomba nuclear y pues a lo mejor me van a decir, doctora, pero es que yo sí he agregado tinción, yo sí he agregado solución saturada y sigo viendo movimiento. Te puedo apostar que lo que ves son los Wolverines o son los indestructibles, si así lo quieres ver, son los sobrevivientes, pero no estás viendo el movimiento real, que sí es este. Cuando un paciente tiene giardia, cuando un paciente tiene tricomonas, o sea, como infección, eso es lo que ves. No ves una ni dos, ves muchas y obviamente tenemos un problema con esos pacientes. Dentro de su taxonomía, doctores pertenecen al fin de las parabasalias, a lo que viene siendo la clase Tricomunidea, y obviamente dentro de sus familias Tricomunidae y lo que viene siendo los géneros de tricomonas. Ahí las pueden ver ustedes en una citología en la cual se hace una tinción con Giemsa. La Giemsa normalmente la preparamos y es una Giemsa concentrada, pero ojo, cuando hacemos este tipo de tinción, tienes que hacer un enjuague muy delicadamente porque estamos hablando de eso, para poder que esa muestra no se vaya a caer y sobre todo que sea con agua destilada para que no vayas a tener una precipitación. En el caso de las tricomonas que afectan principalmente a los gatos, tenemos distintas especies, entre ellas Tricomona foetus,
que la verdad tanto no solamente los gatos pueden ser hospedadores, los bovinos, en este caso las vacas también. ¿Y en dónde los podemos localizar? En el caso de los bovinos, podemos localizar las tricomonas en el útero y en el prepucio. Incluso Tricomona foetus es uno de los principales protozoarios que causa aborto en el caso de los bovinos. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los felinos, en ellos causa demasiado problema gastrointestinal. Ahora imagínate, te lo traduzco en la parte clínica. Resulta que tengo felinos dentro de, digamos así, el rancho, o bien a lo mejor la quinta, o más bien las partes donde tenemos a lo mejor producción de ganado, y que esos felinos desgraciadamente están infectados con este tipo de tricomonas. Tienen contacto a veces, por ejemplo, con el ganado de engorda, con el ganado en determinado momento de leche, con el ganado de producción, y resulta que después el ganado es el que tiene el problema mayor en el caso de lo que son los abortos. Y muchos de los, a lo mejor, ganaderos piensan en múltiples enfermedades, pero jamás pensaron en tricomonas foetus y tampoco pensaron en hacer una citología del prepucio, por ejemplo, en los machos, o de lo que viene siendo del útero. Incluso a mí me ha tocado tomar muestra del feto así recién abortado, hacer lo que viene siendo la citología, hacer la tinción y ver las tricomonas. Entonces, al ver las tricomonas, digo, ya valió, le dije, o sea, aquí vamos a tener que hacer desde un cuadro de desinfección, desde un cuadro de tratamiento, o sea, es algo a veces bien complicado, porque cuando uno conoce realmente el ciclo biológico de estas cosas, empiezas a ver cómo vamos a tratar. Otras especies que tenemos es lo que viene siendo Tricomona felistome, y esta, por ejemplo, normalmente la vamos a localizar en el hocico de lo que son los gatitos. Otras especies, por ejemplo, en el caso de las pentatricomonas, tenemos pentatricomona o minis, y que esta también se le llamaba antes como lo que viene siendo Tricomona felis o Tricomona felis o intestinalis. Y esta, por ejemplo, la han evidenciado tanto en el ser humano, en el mono, en el perro, en la rata, en lo que viene siendo los hámsters, cerdos y obviamente otros felinos. Estos los podemos nosotros evidenciar tanto en el útero, en el prepucio y en el intestino grueso. Si te fijas, aquí ya cambia, porque no estamos hablando de intestino delgado, estamos hablando de intestino grueso. Entonces, también hay que aprender a diferenciar, por ejemplo, las evacuaciones de nuestros pacientes en el hospital, en la clínica, en el día a día. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que es muy diferente las evacuaciones que provienen del intestino delgado a las evacuaciones que provienen del intestino grueso. Entonces, dentro de las generalidades, doctores, tricomonas tienen la verdad alrededor de 3 a 5 flagelos. Y esto, la verdad, normalmente puede ser muy recurrentes y están unidos a una membrana ondulante, digamos que es así como que una especie de mechón o una especie así como que de un fleco muy grande. Ahí se los presento en un dibujo, y digamos así como que la membrana tipo ondulante, digamos como que en la parte de la cabezal o en la parte apical es donde estamos viendo la mayoría de lo que son sus flagelos. Por eso su movimiento, en teoría, es un movimiento aberrante. ¿Por qué voy a decir en teoría? Porque la verdad, cuando los vemos moverse así en el microscopio, no sabes para dónde van. Si van para la izquierda, si van para la derecha, si van para arriba, si van para abajo. Ay, de veras, al menos, o sea, digo, ay, es que este es, según por el movimiento más esencial de tricomona, yo no lo podría asegurar. Yo que tú mejor me, digamos, cercioraría en el momento que yo esté haciendo algo más específico como una citología fecal. Entonces, yo sé que muchos de nosotros hay veces que este tipo de bichos también podemos encontrarlo en nenes que pueden fungir como hospederos accidentados, o bien hospederos a veces hasta paraténicos. En este caso, por ejemplo, las aves, lo que viene siendo los reptiles, anfibios, algunos peces, algunos invertebrados. ¿Y qué crees que pasa? Roedores. Entonces, aquí va la cadenita. Imagínate que a veces ese tipo de bichos pueden albergar, digamos, de una manera natural, porque sí puede pasar, en roedores. El gato es el cazador, caza a ese roedor que desgraciadamente trae este tipo de protozoarios. Felino se infecta. Felino puede llegar a pasar hasta como un paciente asintomático, dependiendo de la inmunidad, porque acuérdate que yo te he dicho, el parásito es un organismo súper, pero súper inteligente. ¿Y por qué te digo que es súper inteligente? Porque hace una simbiosis, empieza a hacerse amigo de ese organismo, y haz de cuenta que se va a reproducir a un grado en el que dice, aquí es mi casa y yo la voy a cuidar, voy a vivir con él, pero lo voy a cuidar. Entonces ya no se replica más, empieza así como que a estabilizarse, y esa es la parte de la simbiosis. Entonces, ¿qué crees que pasa? Ese gato puede ser a lo mejor portador
asintomático, pero es portador. Entonces, en las secreciones, principalmente de heces, va a liberar desgraciadamente este parásito y otros mamíferos pudieran llegar a infectarse. Entonces, la identificación, la verdad, es específica según la relación que nosotros podamos ya llegar, por ejemplo, tener de huésped y obviamente la parte del parásito, y se crean, la verdad, en varias, en determinadas especies, dependiendo también en qué huésped estemos hablando y sobre todo las en determinado momento, digamos, ahora sí, signos clínicos que llegase a presentar. Son muy parecidas en verdad, pero realmente la especificación te la tendría que dar un PCR en tiempo real o un PCR sonda sumado una secuenciación. Entonces, ahí sí te van a decir, es este en determinado parásito con tal en determinado especie para nosotros poderlas identificar, ¿ok? Aquí al menos hay algunos reportes, por ejemplo, en el caso de las tricomonas foetus, de lo que pudiera llegar a causar no solamente en producción bovina, sino también en producción de cerdos y sobre todo que los felinos pudieran llegar a ser la parte de los portadores. Tricomona foetus, la verdad, al menos es un protozoario, por ejemplo, flagelado, y este normalmente lo podemos evidenciar en el caso del colon y del ciego, principalmente en los gatos. En el trato reproductivo, como yo te decía, con lo que son la parte de los bovinos. En las heces, desgraciadamente, se van a presentar, miren, en forma de lo que son trofozoitos. Esto es bien importante de saber en la parte parasitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de protozoarios, doctores, hablamos que los protozoarios tienen distintas maneras de moverse. La parte de los flagelos, la parte de los rizópodos, la parte en determinado momento de los cilios, por ejemplo, en el caso de Balantidio. Y en el caso de Trichomona, ya hablamos que tiene flagelos. El trofozoito, en teoría, en la mayoría de los protozoarios, no es la fase infectante. Desgraciadamente, cuando hablamos de tricomonas, pentatricomonas, tritrichomonas y todas ellas, no existe hasta ahorita no hay un artículo, pero todavía al menos sigue la parte de la investigación, donde se dice que pudieran llegar a tener un quiste, pero hasta ahorita en relevancia, en cualquier libro que tú tomes y en cualquiera de las partes de las especificaciones, Tricomona sale en forma de quiste, no, perdón, Tricomona sale en forma de trofozoito, que es esa forma móvil, y esa es una forma infectante ya, o sea, no es como Giardia. Giardia tiene su forma, digamos así, móvil, que es esa forma que ustedes conocen con los flagelos, y tiene su forma de resistencia, que es la forma del quiste. Y esa forma resistente del quiste es la que en determinado momento evoluciona en el medio ambiente, digamos, madura y entonces se hace la forma infectante, que es ese quiste maduro. En el caso de lo que es tricomona, pentatricomonas y todas ellas, sale el trofozoito y el trofozoito ya es una fase infectante. Entonces, el contacto orofecal, desgraciadamente ya. Y luego imagínate en gatos que se están lamiendo constantemente, en gatos que se están acicalando, que si la mamá lo tiene, se lo va a transmitir a los bebecitos mientras los está bañando y cosas por el estilo. O ahora, imagínate el cuadro donde está el perro, donde está el gato, y el perro está acicalando a ese gato que es portador de este tipo, desgraciadamente, parásitos. El trofozoito, más o menos para que tengan una idea de medida. Siempre yo les digo a la mayoría de los doctores, incluso más a los muchachos que trabajan conmigo, tanto las doctoras y los doctores, que es mi equipo de trabajo, les digo, traten de aprenderse siempre una medida universal. Dije, una medida universal para mí, que nosotros vemos mucho la parte de microscopía, es la medida del eritrocito. Un eritrocito de un perro, de un gato, tiene una medida aprox entre 7 y 9 micras. Entonces, como yo ya sé cuál es la forma del eritrocito, como yo ya los he visto en el microscopio, como yo ya me los grabé, yo normalmente digo, ¿cuántos eritrocitos equivalen a una yardia? ¿O cuántos eritrocitos equivalen a una microfilaria? ¿Cuántos eritrocitos equivalen a un toxoca? Y cosas así por el estilo. Y me es más fácil hacer las mediciones. Entonces, en el caso de los trofocitos, por ejemplo, de las tricomonas, miden aproximadamente ahí entre 10 y casi 4 en detrimento micras. O sea, que más o menos equivalen a 2 eritrocitos. Aprox, entre 1 y 2, pero más o menos a 2. Tienen, la verdad, un aspecto piriforme, es así como en forma de pera, no tienen quistes como de los pera. Y si lo quieren ver así como que de una manera muy significativa, así de dibujito, obsérvenlos bien en el video, parecen como si fueran pececitos. Así se observan las tricomonas, pero tienes que aprender en verdad a ajustar muy bien la luz desde el microscopio, a bajar la intensidad, no te estés encandilando con el microscopio porque la verdad es algo inútil
baja la intensidad de luz, pon si puedes ese filtro de color amarillo. Y si tienes un microscopio de luz halógena, qué genial. No lo tiren, al contrario, manden a hacer el mantenimiento. Para mí es más sencillo ver esto porque es sin tinción, entonces tengo que aprender a jugar con la luz del microscopio. ¿Pero qué crees? Tenemos una técnica que ocupa lo que viene siendo la tinción y entonces pasa de que si no a lo mejor no lo he podido observar muy bien, pues puedo hacer tinciones en la parte de citología fecal, pero tiene su chiste hacer citología fecal. Citología fecal tiene que ser algo finito, algo por favor delgadito, no una plasta de caca ahí por lo que más quieran, en verdad. Porque luego me dicen, doctora, no, yo ya hice la técnica, la hice paso a paso, le puse esto, le puse el otro, sí le enjuagué con el agua destilada y yo no veo nada, todo lo veo morado y yo me quedo, y es que le pusiste un mazocote de caca. ¿Cómo te explico? Que estos son células, o sea, imagínate, son unicelulares, están súper chiquititos y sumado están súper delgaditos. Entonces es hacer una extensión finita. Recomendación, puedes hacer la extensión, por ejemplo, con hisopo. Entonces, rueda el hisopo, no lo aplastes, ruédalo. Y el secreto de las tinciones en las heces es deja secar las heces en la laminilla. No lo hagas en húmedo. Si lo haces en húmedo, todo se te va a caer, entonces no lo vas a poder observar bien a través del microscopio. Entonces, hagamos esto. Ese paciente que ustedes vieron que parecían como pescaditos, lo que hicimos fue tomar una muestra y ay, créeme que estaba súper acuosa. Hicimos los extendidos y mira la cantidad tan impresionante que se ven de tricomonas, pero súper, súper impresionantes que vemos en esta citología. Entonces, hablar también de la parte de las pentatricomonas. Oye, estos también son protozoarios que también son flagelados. Estos normalmente también van a estar en el intestino grueso de los gatos. Y la verdad, a lo mejor después de Gardnerella, yo te podría decir que es una de las enfermedades muy común se me presentan en los felinos. Estos, por ejemplo, miden un promedio de 20 micras. ¿Te das cuenta? Hasta dentro de las tricomonas hay al menos distintas mediciones. La tricomona foetus, por ejemplo, medía alrededor de unas 10 aproximadamente, entre 10 por 4 micras, o sea, enciérralo en 10 si así lo quieres ver. Esta mide el doble, doble del tamaño. Yo te dije que te aprendieras una medida, lo parte de los eritrocitos. Entonces, si lo quieres ver así, tricomona en el caso de lo que viene siendo fetus, mide más o menos un eritrocito y pentatricomona hominis, ella, por ejemplo, mide más o menos 2 eritrocitos, ya con y flagelos también, o sea, no se la vayan así como que toda aglutinada. Posee alrededor de 6 flagelos y la verdad al menos se alimenta principalmente de fagocitosis y pinocitosis. Entonces, esto es al menos bien importante porque son restos de alimentos y también de bacterias que pueden estar en el intestino. Las mascotas, la verdad, pueden actuar desgraciadamente como vectores mecánicos de este tipo de parásitos, que es lo que te digo, el gato puede ser a lo mejor la parte del reservorio o un roedor puede ser la parte del reservorio y desgraciadamente presentar. Parece que quito el sonido porque luego van a escuchar. Yo creo que, mira, si logran ver esta estructura que está aquí y miren cómo se ve algo alrededor que se está moviendo, como si se lo estuviera comiendo. Eso es un aumento de 100 aumentos. Estamos hablando que es el 10x. Es el objetivo que tiene la línea de color amarillo. Y mira cómo se ve en el caso de 400 aumentos. Y ya logras ver a todos los pescaditos que estaban ahí prácticamente, que yo les digo que son como pirañitas y así lo quieren ver, porque la verdad, pues come un montón de cosas dentro de los intestinos, ¿ok? Entonces, ¿pero qué crees? También se ha evidenciado que las moscas pueden ser así como que portadoras de este tipo de protozoarios. Y luego cuando ves esta imagen yo me quedo, Dios santo de mi vida. Le dije, claro, ¿qué ha pasado? Le dije, hay muchos pacientes que, por ejemplo, les dejas las croquetas, les dejas obviamente el plato, por ejemplo, con croquetas y algo húmedo, o le revolvemos las croquetas con algo, le revolvemos con tantita lata y así. Y yo sé, Elías ya se está vomitando porque nada más vio esa imagen así como que el café y la mosca. Y sí se lo creo. Entonces, hay que tener cuidado. Desgraciadamente, las moscas también tienen este tipo de, digamos, pueden ser vectores, desgraciadamente, y portadoras de este tipo de parásitos. Transmisiones, pues yo creo que ya se las imaginan, parte de lo que viene siendo el contacto fecal oral de este tipo de protozoarios. Las tricomonas, desgraciadamente, sí pueden sobrevivir a ambientes húmedos y desgraciadamente durante varios días, acuerden que su fase quística no la tienen, entonces sí tienen cierto tipo de resistencia ese trofozoito y la verdad, en cajas, por ejemplo, pues los areneros en los gatos, pues es un medio
Excelente. ¿Por qué? Porque esa arena está guardando la humedad y luego imagínate si es la clienta que ni siquiera está limpiando correctamente el arenero. Y ahora sumado son areneros de plástico. Yo les puedo decir que empiecen a recomendar a sus clientes que tengan areneros de metal. En verdad, miren, algo súper práctico. Se van a la tipo, a la casa de la repostero, a la casa de tipo de lo que es donde puedan vender charolas tipo para galletas. Entonces son charolas largas y grandes, hay unas hasta incluso pequeñas, pero ya tienen incluso una medida estándar de altura. Y eso está genial para que sean sus areneros. De perdido en la clínica, acostúmbrense a veces a tener este tipo de areneros porque yo creo que la desinfección es sumamente importante. Y en plástico, ay, doctores, pues me la quedan a deber muchísimo. Ahora, tricomona, por ejemplo, foetus, también al menos la han evidenciado, junto con lo que viene siendo también hominimis, y las han evidenciado también en alimentos, digamos, en un estado no muy bueno. Los alimentos, tanto secos como los enlatados, que se quedan durante mucho tiempo y que desgraciadamente, por ejemplo, el contenedor está contaminado, empiezan a proliferar estos protozoarios y otras, pues desgraciadamente también el alimento crudo. Para hablar un poquito de lo que viene siendo el ciclo y ver al menos esto. Ojo, el periodo de prepotencia de este parásito es de 3 a 12 días. Tienen un ciclo directo, o sea, no necesito a veces de ningún intermediario. Los quistes normalmente te digo no tienen, entonces sale el trofozoito y en la manera que sale ya es en determinado momento infectante. El trofozoito infecta de manera inmediata y este se va a dirigir a lo que es el colon, donde ahí se hace la parte de la fusión binaria, al igual que hace la parte de Yardia, pero Yardia le gusta intestino delgado, no le gusta intestino grueso. Parte de su transmisión, le digo, la parte del contacto directo y pues la reinfección, pues claro, imagínate, el paciente come, defeca y el paciente se está limpiando sus genitales con el mismo cico. Entonces, el mismo paciente al estarse limpiando, desgraciadamente se está reinfectando de este tipo de enfermedad. Vamos a hablar un poquito de los signos clínicos. Así llegan los pacientes, literal, o sea, cuando tienen este tipo de infecciones, doctores, o sea, son pacientitos inmunocomprometidos, inmunodeprimidos. Pueden afectar a gatitos, pues la verdad, de todas las edades, y no nada más gatos, perritos también y muchos mamíferos, como ya los vieron, que sí afectan. La mayor frecuencia casi siempre son en pacientes menores de 6 meses y los cuadros normalmente son de diarreas graves, crónicas de lo que es el intestino grueso. Por aquí les muestro un poquito de las tablas de clasificaciones en lo que es medicina interna y gastroenterología, que por ahí mi queridísimo Miguelín, mi queridísimo Mike, síganlo por favor en redes, ya por ahí va a dar al menos ciertas charlas que ya vi de medicina interna que yo creo que van a estar fabulosas. Entonces, no creo, van a estar fabulosas. Entonces, dentro de las clasificaciones que determinar ese tipo de diarrea, ojo, primero, el mecanismo de la diarrea, si es una diarrea osmótica, una diarrea secretoria, una diarrea que tiene permeabilidad. Si tengo el tiempo de la diarrea, ¿es crónica o es aguda? La anatomía, más bien la parte de dónde proviene la diarrea, si viene de intestino delgado, si viene de lo que viene siendo intestino grueso, o bien al menos fue secundaria a X o Y enfermedad, o con alguna funcionabilidad que puede ser, por ejemplo, por una mala asimilación, por endetrimento un síndrome de mala digestión, por una diarrea a lo mejor que se complicó, a lo mejor que en determinado momento tuvo una reacción. Y obviamente cuando hablamos de infecciones, pues tanto de problemas virales como está panleucopenia, virus de leucemia, rotavirus, citrovirus y también obviamente la parte de bacterias y claro que sí, las partes parasitarias. O sea, ¿por qué? Porque no solamente estamos hablando de tricomonas, también puedes tener la parte de las isosporas, lo que viene siendo Yardia, toxoplasmas y otros tipos de parásitos. Entonces, sí tenemos que empezar a clasificar estos tipos de diarrea. Algunos, digamos, aquí les presento algunas diferencias. Cuando hablamos de intestino delgado, acuérdense que las evacuaciones normalmente van a presentar moco, se van a ver abrillantadas, porque normalmente es donde tengo la parte de las celularidades, la parte de lo que son los epitelios. Estos normalmente pueden al menos no presentar precisamente la parte del tenemo, pudieran llegar al menos a tener esa parte de un volumen aumentado, pero posiblemente puedan presentar hasta un cambio de pigmento, que casi siempre van a ser en tonalidad amarillo, por así decirlo, mostaza. Y en cambio, cuando hablamos de evacuaciones que provienen diarreicas de intestino grueso, podemos hablar de un volumen, digamos así, seminormal o normal, que no es una exageración,
pero normalmente no vemos así como que muchísimo la parte de la presencia de lo que es en el moco. Pudiera presentar, la verdad, la parte del tenesmo y obviamente tener esa ausencia de los alimentos sin digerir y así. Normalmente son diarreas que a veces son muy, muy líquidas con los pacientes. Entonces, esta, por ejemplo, me gustó esta tabla de la doctora Luisa Palmero, que esta al menos clasifica en lo que es la certificación en medicina felina, como al menos es la diarrea, principalmente en felinos, en la diferenciación de intestino delgado e intestino grueso. Y si ustedes se fijan en la parte de intestino grueso en felinos, ella muestra que normalmente es aumentada. Nosotros, yo te puedo decir mi perspectiva. Cuando hablamos de, de evacuaciones que provienen de intestino delgado, como el delgado tiene microvellosidades, normalmente vemos evacuaciones abrillantadas, evacuaciones que normalmente tienen al menos un olor a veces penetrante por la descarboxilación del triptofano que ocurre en ese intestino. Normalmente vamos a ver la pérdida de peso con ese paciente. Pudieran llegarse a presentar frecuentemente signos sistémicos como también la parte del vómito y por ejemplo, cuando hablamos de evacuaciones de intestino grueso, a nuestro, digamos, percepción, vemos que son evacuaciones más líquidas, que generalmente la concentración es aumentada porque lo ves en presencia de líquido, que normalmente, la verdad, la parte del moco no la veo tan presente y aquí, por ejemplo, tengo una discrepancia con la tabla, o sea, lo estoy diciendo abiertamente, te digo, a mi percepción clínica que nosotros tenemos y que la verdad la pérdida del peso no la vemos tan frecuente con el paciente, a menos que ya tenga una cronicidad, o sea, es ese gatito que ha tenido los problemas, y pues obviamente muy a duras penas aumenta un poquito de peso, quitan el medicamento y pum, otra vez vuelve a caer. Entonces, los adultos, por ejemplo, pueden cursar a veces como asintomáticos o a veces es aquel tipo típico adulto que durante 10 días te hizo 8 veces, digamos, bien lo que viene siendo sus heces, pero solamente 1 o 2 días hizo, digamos, semiformado. Formado aún, pero semiformado. Y luego a lo mejor dentro de otra semana o 2 semanas más, como que de repente hizo feito del baño, pero si es el gatito que por ejemplo, aunque sea adulto, de repente, es que nada más se sale a la cochera, es que doctora, no se va, o sea, va y viene, ya tiene contacto en el exterior. O sea, un chaparro que ya tiene contacto en el exterior, pues obviamente se puede contaminar de N cantidad de maneras y puede tener distintas reinfecciones. Las heces normalmente van de pastosas a lo que viene siendo líquidas, pudiera llegar a haber presencia de sangre, pero si es sangre, es de color rojo, eso ya es problema de intestino grueso, es muy raro que sea problema de intestino delgado. Puede causar desgraciadamente anorexia, puede causar pérdida de peso siempre y cuando tenga la parte de la cronicidad. Obviamente afecta la parte del crecimiento y pues los vómitos y la letargia se hace presente, ¿ok? Entonces, algo que les quiero al menos platicar. Ahorita yo les hablé digamos, generalidades, en verdad. No me puedo así como que concretar mucho con la parte de lo que son las tricomonas, toda la parte de la completa de las tricomonas, porque créanme que no acabaríamos, es un parásito impresionante, pero sí, más o menos ya se den una idea de cómo se puede infectar fácilmente un paciente, de cómo el ciclo continúa y cuánto periodo más o menos tengo de prepatencia con este parásito. Cuando hablamos de Giardia, Giardia es otro protozoario y la verdad dentro de los protozoarios en los seres humanos, pues los más prominentes es Giardia, entamueba y lo que viene siendo Blastocystis. Y estos, por ejemplo, esta es una prevalencia de uno de los estudios que se hacen, por ejemplo, aquí en México. Y ahí, por ejemplo, les puse incluso algunos años. Sacando realmente las cuentas, incluso a lo que es la actualidad, créeme que te vas a asustar, porque por ejemplo la giardiosis en México, por ejemplo, la prevalencia varía entre el 3 y el 50%, y esto lo sacan en prevalencia en niños principalmente, no en lo que son perros y gatos. ¿Por qué? Porque simplemente, doctores, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste un reporte? Entonces, pues es que si no estás reportando, ¿cómo quieres tener sinceramente la estadística real que existe en tu estado, en localidad o país? Está medio complicado. Entonces, si no, nosotros no hacemos el deber ser que nos toca a nosotros como médicos veterinarios, pues está un poquito complicado, la verdad, el tener estas estadísticas. Estas que estás viendo acá son principalmente en seres humanos y pues obviamente también lo puedes encontrar, por ejemplo, en caso de mi país, porque yo sé que nos están viendo de otras partes en el boletín epidemiológico de lo que es México. Y aquí, por ejemplo, mencionaba que en el 2016 se registraban cerca de 47,000 casos de amibiasis y más por 2,000 de lo que viene siendo
pericardiasis. Ahora, ¿por qué les muestro estas fotografías? Porque en verdad, doctores, mucho de ellos no es la contaminación de un paciente, es la contaminación desgraciadamente de agua y lo que son alimentos que están desgraciadamente mal desinfectados, que no les están dando esa importancia. Doctores, en verdad, nosotros a lo mejor como médicos veterinarios que estamos expuestos a esto, llega el paciente, tú lo agarras, lo besas, incluso lo traes ya casi creo que en la cara, te lo estás poniendo y les digo, a ver, el chaparro viene a algo, entonces si viene a control de desparasitación, viene a control de vacunación, viene por un problema X o Y, tengan la, digamos, precaución, sean un poco más cautos en la parte de que vamos a pesar al paciente. Desinfecta también el área, por ejemplo, que eso es súper importante, que yo a veces les digo, el poner nada más el atomizador, nada más limpiar y tirar, o sea, ni siquiera le estás dando el tiempo de exposición a lo que es el desinfectante. Entonces, ayudemos un poquito a lo que es la parte de la desinfección. En humanos, por ejemplo, la giardia puede ocasionar diarrea aguda, dolor abdominal, deshidratación, dolor de cabeza, fiebre, síndromes de mala absorción. Y desgraciadamente esto es algo muy, pero muy común. Muchas veces yo creo que en la clínica ha habido ocasiones en las cuales decimos, ay, como que algo me cayó mal, dice, como que algo que comí en el transcurso, pero que traigo un poquito de diarrea y cosas por el estilo. Y yo me quedo, le dije, ayer o antier partimos el pastel, le dije, de cumpleaños de N médico, ahí en la mesa de auscultación, y yo le pregunté, ¿y realmente limpiamos bien? ¿Limpiar? Sí creo, pero desinfectamos bien la mesa de auscultación, no creo. Y menos si no le damos el tiempo de exposición a lo que son los distintos desinfectantes. Dentro de la taxonomía de lo que es estas yardias, la verdad, si tú te fijas, aquí ya cambia mucho a diferencia de tricomonas. Esta al menos es, sí, es sacromastigófora y esta también al menos pertenece a otras familias como son las Hexaematidae y aparte de los géneros de yardia. Cuando hablamos de los genotipos, resulta que dentro de las clasificaciones ya te las clasifican como A, B, que normalmente los vamos a encontrar en humanos, C y D en el perro y F en el gato. Entonces, hay veces que se como. Entonces, no era Giardia lambea, no era Giardia feliz, era Giardia, a ver. Hoy ya se conocen genotipos, existen en determinado momento especies, pero parte de los genotipos son los que se mencionaron y dentro de las especies está Duodenalis, está lo que viene siendo Pitacia, está lo que viene siendo Muis, está lo que viene siendo Varani, existen muchísimas y si miran los hospederos, desde los mamíferos como perro, gato, humano, anfibios, aves, roedores y lo que son reptiles, o sea, no se salva ninguno. Estas son algunas de las especies, digamos, identificadas. Estas infecciones parasitarias, doctores, así como por ejemplo, ¿te acuerdas que hicimos citología fecal, por ejemplo, en el caso de tricomona? También puedes hacer citología fecal para el caso de Giardia. Y mira qué bonito se ve completamente diferente a la parte de tricomona. Tiene un potencial, desgraciadamente, zoonótica muy importante y la mayoría de los gatos afectados pudieran cursar como asintomáticos. ¿Cómo es la transmisión de Giardia? Yo creo que todos ustedes lo han conocido, es a través de oro fecal directo, el pelaje, pues imagínate que se están acicalando constantemente y obviamente cuando hablamos de agua y lo que son alimentos contaminados principalmente. Su periodo de prepatencia, doctores, de 5 a 7 días. ¿Se acuerdan del periodo de prepatencia de tricomonas? Brincaban los 10 días. Entonces, desde aquí, ustedes ya van haciendo esquemas. Laboratorios, y que la verdad lo voy a decir abiertamente, yo sé que al menos todo esto queda. No estoy en contra de ellos, en verdad que no. Los laboratorios siempre te van a dar recomendaciones, pero los laboratorios no son clínicos, doctores. El clínico eres tú. Y esto es de manera importante porque tú normalmente quieres ser entonces el médico de cajita. Agarras la cajita y la cajita te dice dar una toma en intervalos de cada 24 horas, 3 tomas más que suficiente. El periodo de prepotencia es de 5 a 7 días y ya viste cómo se infecta el paciente. Entonces, siempre tienen que aprender a hacer un esquema. Yo les sugeriría que por practicidad, digamos parte de practicidad, y está mal empleada la palabra, pero sí a lo mejor la parte clínica, que si no estás haciendo las pruebas de tamizaje ideales y que las estás haciendo de manera rutinaria y sobre todo con un paciente seropositivo en el cual un día sí, un día no, un día sí, un día no estás haciendo esas pruebas, pues yo te diría que mínimo dale el tratamiento por el periodo de prepatencia. O sea que en Yardia yo no me espero, yo doy 7 días de tratamiento y en lo que viene siendo tricomonas, yo no me espero, doy los 10 días de tratamiento. Entonces,
Esto es al menos a lo mejor unas imágenes que a ustedes se les hacen muy familiares, porque muchos de los seres humanos cuando tienen este tipo de infección, luego le van a echar la culpa al perro y al gato. Yo no le echaría la culpa ni al perro ni al gato, le echaría la culpa a cómo yo, sinceramente, tomo alimentos que a veces no están en buena cocción. O sea, buena cocción, estamos hablando de que pues, va a haber, la verdad, seres humanos que les encanta este tipo de término donde están viendo la carne que no está completamente cocida, cilantro y cebolla, no te acabes, o sea, ¿tú cómo sabes que realmente se desinfectó? Y cuando hablamos de esto que está sinceramente 100% crudo, porque esa cosa no está cocida, no está horneada, ni nada por el estilo, esa cosa está cruda, pues, ¿qué creen? Pues lo crudo, el chile, lo que viene siendo el limón, la sal, el vinagre, y lo que viene siendo, digamos así como que parte de las especies, no matan absolutamente nada esto de las bacterias, ni mucho menos tampoco los protozoarios, menos otro tipo de parásitos como son cestocinematos. Yo creo que esto es bien familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos partido, les digo, el pastel de cumpleaños ahí? Obviamente nos hemos dejado lengüetear por estos pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? El ciclo biológico que va de esos 3 a 5 días o 3 a 7 días, dependiendo también la especie y el genotipo que tengamos, digámoslo así, redondeamos en la parte de los 7, los exponedores eliminan en las heces posible, digámoslo así, la fase natural de eliminación es la fase del quiste. En el medio ambiente se hace el quiste maduro y entonces es la fase infectante, porque la fase del quiste que sale en las heces es la fase resistente, el quiste madura en el medio ambiente y entonces es la fase infectante, pero también pudieran llegar a defecar lo que son los trofozoitos, y yo creo que sí los han visto ustedes y que sí han visto esos movimientos y todo. En teoría no debieran de defecar el trofozoito porque esa yardia debería estar enquistada para poder, digamos, infectar. El trofozoito en sí no es la fase infectante. Después de esto, ¿qué es lo que ocurre? El trofozoito pues obviamente madura, se queda a veces en esas heces, en esas charcas, en esos alimentos y la contaminación pues es orofecal, es de manera directa. Ese quiste maduro libera dos trofozoitos y esos trofozoitos van directamente al estómago, ahí en determinado momento penetran sinceramente por la parte de endocitosis hasta llegar a la parte de intestino delgado y tienen un tropismo, digamos, a lo que viene siendo el enterocito. Dentro de enterocitos tienen, por ejemplo, en su anatomía como si fuera un disco suctor, como si fuera un chupón, una ventosa, se pega y pues después hace la parte de la fusión binaria y luego viene la parte de los trofozoitos, se vuelven a quistar y salen para volver a infectar a otros miembros. La patogenia, pues realmente al menos este tipo de protozoario puede tener tanto el mecanismo, la verdad, traumático, como lo que es la parte irritativa, una acción desgraciadamente exfoliatriz y la verdad al menos su sectora, lo que viene siendo también secretora, y una acción lo que viene siendo vertical. Entonces, hay veces que nosotros hacemos, por ejemplo, estos estudios directos y empiezas a ver nada más esto de aquí, un movimiento. Decir, oye, pero con una ya es parte de infección. Ay, esa es una pregunta a veces bien, pero bien bonita. El problema es de que estas cosas salen de manera intermitente. Entonces puede pasar que en esa muestra que tú tomaste solamente evidencias poca, digamos, al menos concentración de lo que viene siendo de los parásitos. ¿Y qué te diría yo? Pues tendrías que hacer sinceramente un coproparasitoscópico seriado. Lo que sí hay que aprender es que estas cosas les encanta tanto la parte de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Entonces, otra de las cosas que tenemos que aprender con Yardia es que el trofozoito puede al menos sinceramente ser vector, o sea, puede ser portador de distintos virus, como en este caso la parte de parvovirus. Entonces yo te diría que cada vez que evidencies quistes de Yardia o hace bien de Yardia, hazle sí porque si una prueba de parvo ese paciente. Te puedo asegurar que más del 60% de los pacientes que nosotros hemos identificado con Yardia han salido positivos a parvo y tenemos que hospitalizarlos. O sea, para mí es más raro, y te lo digo en la parte clínica, hospitalizar a un paciente por Yardia que sí puede llegar a tener, pero desgraciadamente el que me hace todo el desbarajuste es el problema viral. Entonces aquí la tienen
y, por ejemplo, tiene una medida de 12 a 15 micras. Entonces, aquí sí estamos hablando que una yardia mide de perdido 2 eritrocitos y que el quiste va a medir alrededor de un eritrocito. Los flagelos, digamos así, o el trofocito posee alrededor de 4 pares de flagelos, 2 núcleos, que son así como esos dos ojitos que pueden estar, un axonema y ese disco suctor. Y el quiste, la verdad, mide alrededor de 10 a 7 micros, o sea, mide un eritrocito. Tiene como que una división en la parte media y este va a tener alrededor de 4 núcleos. Este ya va a ser al menos, digamos, la parte madura. Entonces, así lo puedes ver con Lugol el quiste, así lo puedes ver con Giemsa y con lo que viene siendo Usina. Los signos clínicos, la verdad, ustedes ya los conocen. El mal aspecto del paciente, el pelo esturbo, sin brillo, síndromes de mala absorción con la parte de los nutrientes, la baja de peso, deshidratación, la fatiga del paciente y pues sí, desgraciadamente esto puede ocurrir también la parte de la muerte. Diarreas que puede presentar el paciente normalmente son diarreas mucoides porque normalmente proviene de intestino grueso, que es donde se gusta o donde le gusta estar. Normalmente son muy abundantes la grasa en esas heces, casi siempre tienen un pigmento, es un pigmento amarillento y la verdad pueden presentar temperaturas elevadas y obviamente va a presentar dolor esos pacientes. Datos curiosos, fíjense bien. Hay pacientes jóvenes que pueden al menos presentar esto y que son normalmente pacientitos menores de un año, como pacientes inmunocomprometidos. Hasta ahorita en felinos, se localiza principalmente en la parte del intestino delgado, en Y1 y lo que viene siendo en ilio, y en otros mamíferos normalmente en el duodeno, en la parte de la superficie del anterocito. Entonces, esto es importante porque también la han evidenciado en vesícula biliar. Altera, desgraciadamente, la barrera intestinal, obviamente va a causar, desgraciadamente, la parte de la apoptosis, va a haber un aumento de la permeabilidad y, desgraciadamente, esta cosa, como acuérdate que hace la parte irritativa porque succiona de cierta manera, pues va a causar al menos esa parte de la irritación. En los adultos pudiera llegar a causar como algo asintomático, pero casi siempre depende mucho el número de concentración parasitaria. Cuando esta concentración se dispara con pacientes inmunocomprometidos, aunque sean adultos, vamos a tener estas evacuaciones de manera intermitente. Vámonos a la parte diagnóstica. Y la verdad, yo sé que cuando pensamos en parásitos, pues tú lo que quieres evidenciar es esto. O sea, sinceramente, todos tenemos esos pósters de parasitología ahí pegados al ladito del microscopio o enfrente del microscopio, y tú los quieres ver así de bonitos, pero créanme, podemos tener un sinnúmero de pósters, esa es la realidad, pero aún así yo les diría, tomen pósters, pero póster que tengan medidas. ¿Y por qué que tengan medidas? Acuérdate de las medidas universales que te dijimos para poder que tú realmente los puedas ubicar, porque hay veces que por la percepción de nosotros no nos ayuda mucho y menos si apenas estamos iniciando en la incursión de la parte de microscopía. La detección tanto del trofozoito como del quiste, pues obviamente es diagnóstico. Y dentro de lo que viene siendo las pruebas que, por ejemplo, puedes llegar a tener, puedes tener el frotis fecal húmedo directo con y sin tinción, y esto es tanto para tricomonas como para giardia. La técnica de flotación, por ejemplo, en el caso de Faust, que es al menos la técnica con el sulfato de zinc, no es para tricomona porque va a destruir el trofozoito. Sí es para giardia porque voy a evidenciar el quiste. O sea, cuando hacemos pruebas de concentración, tanto sea Willis como sea Faust, lo que vas a evidenciar son la fase quística. Entonces, como son soluciones saturadas al 33%, al 40%, desgraciadamente esa saturación lisa esa célula, porque acuérdate que son unicelulares, y ya no voy a ver el trofozoito. Entonces, en tricomonas, una técnica de concentración, desgraciadamente no me ayuda en el caso de Yardia sí, pero porque voy a evidenciar el quiste, no la parte del trofozoito. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ELISA y de inmunoensayo, pues sí tengo para Yardia, pero no tengo la parte de tricomona. Aspirado duodenal, pues en Yardia sí, pero tricomona no, porque acuérdate que va más a intestino grueso. En la parte de inmunoinflorescencia, ambas pueden al menos entrar, PCR, ambas pueden entrar, y en el caso de biopsia, solamente la parte de Yardia y no tricomona. Uno de ellos es ese que a veces le dicen copro directo, pero es frotifecalomio directo y sin tinción. Y sinceramente, hacia lo que vamos, doctores, es a ver esto. Movimiento. A eso vamos. Entonces, cuando empezamos a evidenciar movimiento y empezamos a ver estos trofozoitos, tú ahí los estás viendo. Entonces digo, bueno, a ver, ¿y esos qué son? ¿Yardias o lo que viene siendo tricomonas? Un diagnóstico por movimiento, yo sí les diría, en verdad, no se vayan con la finta, sino que yo observo movimiento, yo ya sé que eso es un trofozoito,
pero prefiero 1000 veces hacer técnica de tinción para poder nosotros evidenciar. ¿Por qué? Porque esto es lo que esto es lo que te aprecia el libro. En el caso de tricomonas te dice que el movimiento de la tricomona tiene un movimiento aberrante, o sea, que va de un lado para otro y así como que todavía loca. Y en el caso de Yardia, dice que normalmente va hacia un lado, hacia el otro, como que un movimiento ondulante. Pues la verdad, doctores, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, ver este tipo de parásito, por ejemplo, con ese frote fecal medio directo sin la tinción, y a veces ves, mira, son estas celulitas que estás viendo aquí, chiquititas. Entonces, cuando pones soluciones saturadas o pones soluciones como solución salina, hay veces que esto no lo vas a ver, aunque sea una solución salina al 0,9%, porque destruyes. Condensador, doctores, traten de pegarlo lo mejor a la platina, cierren lo más posible lo que es el foco, bajen la intensidad de luz, traten de utilizar lo que viene siendo el filtro amarillo y se van a acordar de mí, va a ser más fácil la evidenciación. Hay otro frotis fecal que normalmente le llamamos frotis fecal húmedo directo, pero con la modificación de tinción. Y aquí sí se agrega la solución salina 0,9 y el Ugol al 5. ¿Pero sobre qué voy? Quistes. Porque ya con el Ugol y la solución salina, yo ya destruí la parte de lo que son los trofosoditos. Entonces, la verdad, eso en determinadamente una técnica, digamos, sencilla de hacer, donde tú puedes tomar esa muestra, pero es técnica directa. O sea, yo necesito tomar la muestra inmediatamente del paciente, colocarla en determinado momento en esa laminilla, colocarle en determinado de las tinciones. En una me voy sobre agua destilada porque voy sobre movimiento y en la otra le voy a colocar la solución salina con lo que viene siendo el Lugol al 5%. Homogenizar bien, esto es de suma importancia. Muchos de nosotros ni siquiera homogenizamos bien, solamente nos da así como que revolvemos y le ponemos el cubre. Si el cubre no pegó al 100%, no homogenizaste bien y tiene que ser una muestra más o menos representativa. ¿Cuánto tiene que representar, doctores? Pues más o menos tuviera que representar un granito de arroz, así equivalente la muestra a un granito de arroz sobre cada una de esas cosas, ¿ok? Y esto pues obviamente se ve directamente al microscopio. En el caso de lo que viene siendo la parte de flotación, tanto sea Willis como sea Faust, sinceramente vas sobre lo que son quistes. No va sinceramente sobre lo que son los trofosoditos, porque esa solución saturada ya lo que hizo, desgraciadamente, fue lisar esas células. Entonces, si ustedes pueden preparar las soluciones saturadas sin ningún problema, llámese en azúcar, llámese en sal, o en determinado momento si van a hacer, por ejemplo, las técnicas de Faust, que es una técnica de flotación más limpia, porque lo que hacemos es hacer varios lavados con las heces. Entonces, el principio de la técnica es lo que sí tienen que poner atención. El principio de la técnica, doctores, es hacer flotación. ¿Y qué es lo que tienen que flotar? Esas estructuras parasitarias. Entonces, hacer lo que es este tipo de técnica es algo muy sencillo y es algo que todos debemos de hacer, doctores. O sea, no es de que a veces lo hago, a veces no lo hago. No, señor. O sea, si vas en busca de estructuras parasitarias, no me digas que las técnicas directas que haces son suficientes porque es incorrecto. O sea, si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Cuando hablamos de las técnicas, sinceramente, por ejemplo, en caso de Faust, hacemos las técnicas de lavado. Y aquí sí vas a centrifugar, ya que centrifugas y que tienes ese sedimento, cuando ese sobrenadante está lo más claro posible, entonces ya lo ve. Tienes otras técnicas que les llaman ELISA rápida. Realmente no es una ELISA, discúlpenme que se los diga así, pero no es una ELISA como tal. Es un test rápido, sí, pero tienes que aprender también. SNAP es una marca registrada por IDEX y la prueba del SNAP al positivo a Yardia tiene más del 95% de sensibilidad y el 100% de especificidad. Y en cambio las inmunocromatografías de oro coloidal como estas tienen una sensibilidad del 70-80% y una especificidad que es mayor al 65%, pero no se compara con esto. Y sumado, doctores, esto lo que detecta son los antígenos fecales de Yardia. ¿Quiénes son los antígenos fecales de Yardia? Detecta los trofosoditos. Eso es lo que detecta. Y el hecho que detectemos el trofozoito puede pasar, por ejemplo, con un animalito sintomático y que esta prueba me salga positiva, no quiere decir, o sea, no tiene un valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo te dije que en el ciclo, ¿quién es la fase infectante? O sea, la Yardia, que es en determinado momento el trofozoito ese que se está moviendo, se tiene que hacer bolita y se tiene que encapsular y entonces salir lo que es el quiste. Ese es el ciclo natural. Y esta cosa es lo que me detecta en la parte del trofozoito. Entonces, si me está detectando el trofozoito y es un paciente asintomático, no me es relevante. O sea, porque estamos hablando que el paciente, pues sí lo tiene, es un portador,
mas sin embargo es asintomático. Entonces, valor diagnóstico como la parte de la patogenia no lo es. Entonces, es eso lo que en determinado momento tenemos que, dice, la fase infectante, le digo, la de contagioso, pues es el quiste, entonces esa la tendríamos que ver a microscopio. Por eso es bien importante. Ahora, existe la parte del aspirado duodenal y principalmente en perros y lo que viene siendo, en perros debería ser el aspirado en yeyuno y lo que viene siendo perdóname, el aspirado duodenal en perros y el aspirado de yeyuno e ilion en lo que son los gatos. Pero pues sí es importante decir, bueno, qué traumático, qué no tan traumático. Una, tener las ondas adecuadas, se mete sinceramente por la parte del recto y haces un lavado. Entonces el lavado si se hace con solución salina 0,1%, yo les podría decir que lo hagan mejor con agua, agua inyectable, que es un agua estéril. Entonces, si lo hacen así, va a ser un poquito más sencillo. Y la verdad, se recolecta la muestra y se pueden determinadamente observar a microscopio. Inmunofluorescencia, esa sí la tienes que mandar al laboratorio, no la hacemos nosotros de manera práctica en la clínica, pero es muy, muy viable. Obviamente PCR no te acabes, aquí lo que pasa es de que detecte el ADN extraído a partir sinceramente de todas estas muestras fecales y este al menos es de alta sensibilidad, alta especificidad. Y yo sé que muchos dicen, ¿cómo va a ser un PCR para allá? Pues es que vale la pena porque lo que detecta es una fracción del DNA, entonces claro, o sea, puede ser una parte minúscula y esto lo va a amplificar y me va a dar el diagnóstico. Entonces, dentro de los estudios que yo puedo hacer en la clínica, coprológico, coproparasitoscópico seriado, coprocultivo, pero sobre todo la mayoría de las técnicas directas, o sea, saber qué es lo que yo voy a evidenciar. Voy a evidenciar la parte del movimiento, ok, ya tengo la parte del trofozoito, entonces ya tengo el trofozoito, voy a hacer en determinante extensión, voy a hacer frotis fecales, voy a hacer citologías fecales, voy a hacer tinciones con ellos para poderlos evidenciar. ¿Por qué? Porque en la parte de lo que es el coprológico, doctores, tienen todo esto a analizar, desde las células vegetales, jabones, tóxicos, almidones, parte de las grasas, proteínas, células musculares, bacterias, despojos y obviamente la parte de los parásitos. Entonces, hay veces que nosotros hacer una sola técnica pues les digo, me quedan demasiado de ver. Hay muchas cosas en las cuales ustedes pueden identificar. Identificar la verdad, la parte del movimiento es de suma importancia, sí, pero no se vayan sinceramente con la finta, doctora, porque así como, si así lo vemos, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Eso se ven como los pescaditos de las tricomonas, cosas por el estilo, perfecto, pero ahí yo no estoy viendo los flagelos. Y sinceramente, al yo no ver los flagelos, por ejemplo, a mí también me dijeron en mi clase de parasitología que normalmente la tricomona hace como si fuera reguiletes o se mueve así como que a los alrededores. Entonces digo, no me voy a, ¿cómo se llama? A traumar por ese lado. Este video, no sé por qué, pero no nos quiere correr. Es Chilomastic. Chilomastic es este que está aquí. Y Chilomastic, sinceramente, se mueve como si fuera un acordeón. Haz de cuenta que es abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Eso es lo que hace Chilomastic y hay veces que me lo confunden con este tipo de trofosidal. La técnica de Osina y Azul, que es la citología fecal con panóptica rápida, se los prometo, miren, así de bonitas les quedan las llaves. Siempre y cuando hagas una extensión finita y son esos hemocolorantes que ustedes tienen en la clínica. Ahora, esto no se utiliza con ningún fijador, doctores. Esto nada más se deja secar, se pone 2 minutos la eosina, se quita el excedente, se pone 3 minutos el azul, se enjuaga con agua destilada y húmeda, se coloca lo que es la parte del cubre y así las vemos en microscopio. Entonces, si ya vi movimiento, puedo hacer una técnica así de sencilla y poder nosotros evidenciar. Miren qué bonito se ve aquí el quiste de la yardia. Quiste, para que ustedes se den una cuenta, siempre va a ser el quiste al menos muy basofílico y siempre a su alrededor va a estar blanco. Parece como si fuera un alito. El coprocultivo, yo te lo recomendaría cuando fueran esos pacientes de que ya les diste tratamiento y que el paciente no se le está quitando el problema, sino que mal quitan, pero ojo, tienes que hacer un tratamiento completo y el tratamiento completo no solamente implica la medicación del paciente, tienes que hacer la limpieza medioambiental, la desinfección medioambiental y obviamente una dieta, porque acuérdate que a estas cosas les encanta los carbohidratos en exceso, les encanta todo eso, entonces hay que bajar las grasas, hay que bajar los carbohidratos en estos casos. Estos son, por ejemplo, los iPunch de lo que viene siendo tricomona, fetus y feli. Y, por ejemplo, esta es la parte de tricomona en el caso al menos de felinos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Es un cultivo y este cultivo se utiliza al menos de una manera sencilla. Tomas la muestra y aquí tiene como dos capsulitas, o sea, dos cámaras. Esto está cerrado. Aquí pones el hisopo con la muestra y lo diluyes bien y luego cierras
y luego aquí haces como un clic y haz de cuenta que las dos cámaras se conjugan. Entonces, este conjugado sale acá, pero ¿qué crees? Solamente aquí va a crecer la parte de la especie de tricomonas específicas. En este caso, para tricomonas en felinos, solamente va a crecer, al menos este, que en este caso va a ser tricomona foetus. Mira, aquí dice control para lo que viene siendo la parte de la permeabilidad. Y no te va a crecer aquí yardia. Entonces, es una manera de verlas. ¿Por qué? Porque al cabo, sinceramente, de las 24 a 48 horas, en este medio cultivo empiezan a crecer en, digamos así, a una temperatura de 37 grados centígrados. Si tenemos estufa, pues se pone, pero pues cuando no tenemos estufa, lo puedes al menos comprar, se puede colocar así, se hace la parte de la incubación y así la bolsita la ves a microscopio, entonces vas a ver movimiento. Si ves movimiento, quiere decir que esas cosas crecieron en ese cultivo y es específico ese cultivo, o sea, no va a crecer otra cosa que no sea la parte de las tricomonas fetos. Entonces, es una parte que sí te ayuda mucho con la parte diagnóstica y esas se venden aquí en México. No sé si se venden en toda Latinoamérica, pero en México sí se las puedes conseguir. En el caso de los PCRs es importante porque pues no solamente tienes tricomonas, tienes un montón de infecciones desgraciadamente gastrointestinales, desde lo que también es Cryptosporidium, Cysticercospora, pues obviamente también la parte de Campylobacter y todo eso. Existen los PCRs mix y esos valen muchísimo la pena, doctores. Vale la pena el poder nosotros conocer con nuestros laboratorios de diagnóstico y más que sean de línea veterinaria, saber en cuántos días hábiles nos pueden tener obviamente los resultados y sobre panel de qué vamos con los pacientes. Entonces, esto la verdad es de suma importancia para nuestro diagnóstico definitivo. La zoonosis y desgraciadamente la parte de salud pública, pues ambos, desgraciadamente, protozoarios son zoonóticos y pues ya te diste cuenta cuál es el proceso de infección. Ahora imagínate que el gato pues está dentro de la casa, se sube, se baja, se inocula, desgraciadamente se vuelve otra vez a reinfectar. Y cuando hablamos de tratamientos, esta tabla está muy al menos didáctica con la parte, por ejemplo, de Yardia, que te menciona la parte metronidazol, febendazol, metronidazol con febendazol, pero ya también tenemos otros tipos de tratamientos y que también, al menos en el caso de las tricomonas, lo que es el ronidazol y todo, pero te pueden ayudar a otros antibióticos, como en este caso, al menos, ahorita nos van a platicar un poquito acerca de lo que es la parte de Yardi-Pets, y que la verdad, es muy funcional. Yo les recomendaría, yo sé que el clínico, diga más bien, el laboratorio nos va a recomendar las 3 tomas o las 4 tomas, pero lo que te puedo recomendar de este tratamiento que hasta ahorita, uno, que lo des con alimento, dos, que lo des con el peso del paciente como debe ser, y tres, sinceramente, que hagas una muy buena desinfección. Ambos, al menos, medicamentos, porque los vas a encontrar y los vas a encontrar como si fueran al menos sales de antibióticos, pero acuérdate que lo que estamos buscando son la parte de los protozoarios unicelulares. Entonces, yo como que ya te pongo la parte de las dosis que sí en determinado se pueden llegar a manejar y que tú los puedes llegar, digamos así, a ajustar. Dentro de las conclusiones, pues, ¿qué te digo? Hay que hacer técnicas, doctores, para poder evidenciar adecuadamente la parte del diagnóstico, principalmente cuando hablamos ahorita nada más de 2 protozoarios, que son 2 protozoarios que te causan problemas diarreicos. Cuidar, obviamente, la parte del equilibrio. Tenemos protozoarios gastrointestinales en felinos, sinceramente, para aventar para arriba. Estos son de la mayoría de que nosotros al menos evidenciamos. Recordar, sinceramente, los ciclos de los parásitos y hacer un esquema. La limpieza del área, la desinfección es de suma importancia, en verdad, médicos, y evitar obviamente la ingesta de cierto tipo de alimentos. El esquema de desinfección, por ejemplo, nosotros hacemos con los pacientes semana 1, desinfección, prevención, por ejemplo, de los ectoparásitos que desgraciadamente también pueden llegar a causar al menos problemas. Lo que viene siendo la prevención en la parte de la alimentación, el tratamiento obviamente oral que le vamos a dar, la limpieza en casa y la limpieza en el medio ambiente. Semana 2 se le vuelve otra vez a instaurar, semana 3, semana 4, dependiendo cuántas semanas ocupe, pues cada semana yo le estamos haciendo los estudios y obviamente es implementar las técnicas adecuadas para seguir dando la parte de la evidenciación. Hay veces que todo parece ser lo mismo, en verdad yo también los he visto así, pero no todo es lo mismo, doctores, en verdad. Aunque tú a veces veas esto, no, pues es que esto es parvo, esto es para leucopenia, esto, haz pruebas, haz pruebas. Higiene, esto la verdad son, les digo, imágenes que yo creo que sí te causan, y más porque pues son chaparros que conviven con nosotros, son chaparros que nosotros los acostumbramos. No estoy en contra, sinceramente, que el paciente conviva estrechamente con nosotros como seres humanos,
pero yo creo que sí tenemos que aprender la parte de la limpieza, la higiene, la desinfección y sobre todo protocolos de estabilización con los pacientes. La clave para mí, para un buen diagnóstico y un buen tratamiento, siempre va a ser, digamos, digamos así, el conocimiento que tiene ese médico veterinario ante este tipo de enfermedades y cómo nosotros podemos al menos ayudar. Las fases infectantes, no me las olviden. Acuérdense que normalmente son la parte de los quistes. En el caso de lo que es algunas de protozoarios, no es regla, pero el trofozoito va a ser también función. Limpieza, desinfección, no solamente en la casa, doctores, ustedes también tienen que hacer una muy buena desinfección en la clínica, sobre todo con las jaulas. Existen múltiples marcas, no tengo problema, pero lo que sí tengo problema es que evidenciame con eso tiempo de exposición y sobre todo cómo vas a hacer las diluciones. ¿Cómo se diagnostican? Sinceramente, los parásitos en la consulta tienes que hacer distintas técnicas, esos análisis que tú tienes que llegar a hacer y las pruebas a realizar. Todos ellos, la verdad, al menos siempre les doy al menos un agradecimiento porque sé que son médicos que tanto como una servidora como yo también hemos llegado a valorar ese microscopio que hoy tenemos en la clínica en el día a día y que la verdad hacemos muchísimas, muchísimas pruebas de tamizaje. Y como bien dijo mi queridísimo Elías, claro que sí, primeramente Dios, el día 5 de septiembre todavía, porque los otros eventos, sí tenemos 3 talleres, vamos a estar al menos allá en León, pero los otros 2 eventos ya están llenos, ya no tenemos cupo. El único evento que hasta ahorita al menos hay algo de cupo, porque es poco, es el de técnicas y tinciones en microscopía. Vamos a ver 20 técnicas distintas para la utilización de ese microscopio. Son 6 horas completamente prácticas, entonces ahí les dejo el teléfono por si quieren comunicar y pues darle la verdad las gracias a mi queridísimo, al menos a la plataforma y sobre todo al laboratorio y a todos ustedes por su atención. Me quedo con ustedes, muchachos, para la serie de preguntas y respuestas, pero sobre todo, Miguelín, ¿cómo estás, hermoso? Viendo, Pris, perdóname, ya apenas nos dejó un poquito ya la lluvia, estamos aquí en Guadalajara, pero listos ahorita para platicar un poquito del tratamiento, Pris, muchísimas. Bueno, bro, Hola, Aquí hola. estamos. Ya, es que creo hello, que hello. está fallando Sí. todavía el tema Ah, del perfecto. internet. Doctor Miguel, tal vez nos ayuda cerrando la cámara eh, para que no se le corte tanto el audio. Y ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctora, por la charla que tuvimos el día de hoy. No, doctora Priscila, usted está bien en su internet, era el doctor Miguel para... Y como está en en ya sabes que el doctor Miguel anda de gira artística también, está ahí en Guadalajara, entonces le falla de repente un poquito el tema del internet porque pues no nos ayuda un poco ni la señal del hotel ni que llovió, entonces pues de repente pasa este tipo de situaciones, pero bueno, muchísimas gracias por supuesto por la charla que tuvimos el día de hoy, todo lo que seguimos siempre aprendiendo. A veces ya no sé si ver o ya no ver tus charlas porque Ahora eh, las moscas te van a traumar. las moscas de por sí no, o sea, no era como fan, ¿sabes? Y con esto, pues bueno, es mucho más complicado. Pero bueno, pues muchas gracias por la charla. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y para esto me va a ayudar el doctor Miguel a poder, ya tenemos ahí algunas preguntas, entonces el doctor Miguel me va a ayudar para poder realizarlas. Esperemos que no nos falle el internet, si no, ahorita vemos qué podemos realizar. Muchas gracias. Adelante, doctor Miguel, por favor. Muchas gracias, Elías. Doctora Pris, listo, nada más, porfis, espero que tengas un poco de agua, porque no quiero que te me deshidrates un poquitín, por favor, doctora Pris. No, sí lo Doctora tenemos Pris, aquí ya. excelente, excelente. Nos pregunta la doctora Erisema Escobedo. Pris, ¿podría hacerse diagnóstico de tricomona o yardiasis con citología rectal? Es la parte de la citología, que sí, pues es la citología fecal. De preferencia, esa citología, háganla con tinciones, puede ser con Giemsa o puede ser en determinado momento con panóptica rápida. Right no te lo aconsejaría, porque la verdad, o sea, no queda, pero con Giemsa o lo que viene siendo panóptica rápida queda. Y prácticamente lo que no puedo hacer, sinceramente, Miguel, es la diferenciación.
posiblemente entre pentatricomonas, tritricomonas, tricomonas, ¿me explico? O sea, esa a lo mejor no la puedo hacer, pero lo que sí sé es de que indistintamente cualquiera de estas que sean, el tratamiento me voy hacia el mismo, pero sí hay que hacer una muy buena desinfección porque desgraciadamente vuelven a reincidir los pacientes. Muchísimas gracias, Doc Pris. Doc, nos comenta o nos pregunta más bien la doctora Silvia Fru. Doctora, un par de consultas. En el hospital que trabajo, como prueba rutinaria, hacemos el estudio fecal por flotación con solución azucarada y centrifugada. Realizar una prueba directa sería también necesaria para la detección, de estos parásitos unicelulares. 100% porque nada más al poner la solución saturada vas a alisar al trofosito, principalmente hablando de tricomonas. En el caso de Giardia no tengo problema porque lo que vas a evidenciar es el quiste, pero en el caso de tricomonas tienes que hacer algo directo y es citología fecal o es en determinado momento frote fecal húmedo directo sin tinción o con sí es sin tinción para ver la parte del movimiento, forzosamente se tendría que hacer de esta manera. Y no estoy en contra de que hagamos, pero pregunta, o sea, ahora yo pregunto, ¿verdad? ¿Por qué hacer lavados con lo que es la solución glucosada? O sea, porque esta sería con la solución de azúcar. Los lavados solamente los hacemos cuando vas a utilizar el sulfato de zinc o lo que viene siendo el sulfato de magnesio, porque obviamente se ve más claro. Pero haces los lavados sinceramente con agua purificada, no se hace con el sulfato. Y al último, el principio es poner la solución saturada para que las estructuras floten. En el caso de la solución glucosada o saturada en sal, al homogenizar y colar, ya dejamos que la saturación, pues obviamente como está en esa líquido, no la lavamos, pero eso es lo único que sí se me hace extraño, ¿por qué lavar con una solución glucosada? O sea, nosotros no lo hacemos. Muchísimas gracias, Doc Pris. Doc, nos pregunta el doctor Javis Martínez. Doctora, dosis de la sulfametoxina más dimetridazol, que será ya de PETs. Doc, si quieres, yo ahorita respondo esa preguntita. Yo Doc, dije, de hecho, esa la va a contestar Miguelón. yo me encargo. De hecho, Docs, les comento de una manera muy rápida. Y ahorita seguramente haré una presentación súper fast, pero hay que tomar en cuenta que la combinación de una sulfonamida, como es la sulfametoxina, y un imidazol, que es el dimetridazol, que es un primo hermano del metronidazol, nosotros en la concentración que la tenemos sería 1 ml por kilogramo de peso, siendo el protocolo cada 12 horas vía oral hasta un promedio de 10 a 11 días. Eso sería lo recomendable. Y como lo mencionaba la doctora Pris, siempre potencializando el tratamiento con una buena desinfección del entorno, porque hay que recordar que si hablamos de triticomona similar a Giardia, prolifera en donde hay o en lugares con hacinamiento, o que también, como lo dijo la doctora Pris, hay que manejar arenero de metal, no de plástico, porque eso desafortunadamente se vuelve un fomite, el elástico, pero lo cerramos de esta manera. Nosotros tenemos desinfectantes a base cuaternarios de amonio, que también nos pueden ayudar al tratamiento de Ayudar. manera integral y la prevención de este tipo de patologías. Entonces, esa sería la dosis, Doc, pero ahorita en un momentito presentamos un poquito más. Doc Pris, Ahora, sumado, tenemos otra preguntilla. ahí le voy a sumar tantito a Miguel, porque por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Yardipex, como bien te dijo Miguel, se da cada 12 horas. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros del puro metronidazol solo, hay pacientes que tenemos que dar cada 8 horas, porque depende mucho, y eso es bien importante, no es a veces aparte de la sal, sino también con qué vehículo esté ese medicamento. Por eso yo creo que hay veces que compras metronidazoles y te dices, este sí me funciona y este no me funciona. Entonces, la frecuencia de los medicamentos es bien importante. En el caso de Yardipex, que se utiliza cada 12 horas y así como al menos te lo está también explicando Miguel, la verdad, dentro de las dosis viables que se tienen, el paciente no hemos nosotros visto reacciones secundarias, indistintamente porque son dos sales y las cuales tenemos esta, digamos, combinación con esta potencialización. Muchas gracias, Doc Pris. Doc, de hecho, también tenemos al doctor Rodrigo Ordóñez. En estos casos, como manera de tratamiento coadyuvante, doctora, funcionaría la transfusión de un paciente saludable a uno en recuperación.
Esa es muy buena pregunta, doctor Ordóñez. Igual más bien es muy buena sugerencia. Una, tiene que ser un médico veterinario que ya tenga experiencia en lo que se llaman los trasplantes fecales, porque también se hacen cierto tipo de diluciones. Entonces es tomar un paciente, como bien dice el doctor, a un paciente sano o que ya a lo mejor ya haya tenido el problema, pero que ya esté sano y que tengamos al menos la paciencia, porque también, o sea, no es así como que algo, al menos a mi criterio, algo así como que muy, muy, muy sencillo, no, tiene su chiste. Pero uno que sea un doctor que al menos ya haya tenido al menos cierta experiencia o que le aprendas a un doctor que ya tenga experiencia y que te pudiera llegar a funcionar, sí, por la inmunidad de lo que viene siendo el paciente y obviamente tratar de ayudar lo mejor posible también con la dieta a esos pacientes, pero sí, sí te puede llegar a ayudar. O sea, hasta ahorita que tengamos mucha información de eso, mucho no lo tenemos, pero la información que se tiene es buena y esa información te hace, digamos, dar ese paso para poderlo realizar. Muchísimas gracias, Pris. Doc, nos comenta, o nos pregunta, perdóname, la doctora Lisette Rivera. Doc, ¿hay alguna otra opción de tratamiento hablando de tritricomona, además del ronidazol? Ok, en el caso de lo que viene siendo el ronidazol, hasta ahorita nosotros hemos visto cierta eficiencia. Algunas, al menos, literaturas mencionaban la parte de las sulfas, pero no en su totalidad, en verdad. Entonces, desgraciadamente, hay veces de que, por ejemplo, cuando tú encuentras en la parte de la literatura quién es en determinado momento así como que el más eficiente, hasta ahorita al menos es ese de los medicamentos y sobre todo con la dosis y frecuencia. Muchísimas gracias, Doc. Pris. Doc, de parte del doctor Javier Ochoa, ¿sospecha de oxidar? Ahora sí cerramos el micrófono. Vamos a ver. Doc Pris, aquí, ¿me escuchan? ¿Me Ya, ahora sí, escuchan? sí. Sí, Ahora ahí sí. ya. Gracias. Ah, perfecto. Doc Pris, perdóname. De parte del doctor Javier Ochoa. Buenas noches, doctora. Su experiencia utilizando dióxido de cloro como desinfectante y dar vía oral como preventivo. Es muy buena pregunta. Como desinfectante, Doc, ya hice pruebas de, ¿cómo se llama? Ay, son pruebas a menos, para ver si tenemos al menos la capacidad, por ejemplo, en una mesa a un paciente infectocontagioso, se pone el desinfectante a lo que es en determinado el tiempo que se debe el tiempo de exposición, se limpia o también se desinfecta, tomamos un hisopo estéril y se toma muestra y se pone, digamos, en un medio de cultivo especial al minuto 5, 10, 15 y 20. Estas pruebas las mandamos a hacer y la verdad hace buen efecto. De manera oral, desconozco, Doc, porque incluso fueron de los productos que se sacaron mucho cuando fue el boom de lo del COVID. Y hubo personas que así, o sea, en caso de los seres humanos, hubo personas que hubo buenas reacciones, otros que no tanto. En el caso de los animales, ahí sí te la doy porque no lo he utilizado para consumo oral ni nada por el estilo, esa es la verdad. Entonces no te podría dar esa opinión. Muchas gracias, Doc Pris. Doc, tenemos la pregunta de el doctor Rodríguez Flores. Doctora, si encontramos una tricomona, una yarda en la muestra, ¿ya podríamos decir que ese paciente tiene yardiasis o tricomoniasis? Tricomoniasis, perdón, doctora, y necesitaría tratamiento o tiene que haber una gran infestación. Esa es buena pregunta. Voy a serte súper sincera, parte clínica. Obviamente evidenciar un parásito en las heces de un paciente que lo estás colectando, pues o sea, tiene el parásito, o sea, ya lo sacaste de ahí y obviamente no es muy ingenuo pensar que solamente tienes uno, claro que tienes cantidad ahí adentro. Recordemos que salen de manera intermitente, entonces pudo haber pasado que la muestra que tú colectaste evidencia es muy poca concentración,
Para eso tendrías que hacer un coproparasitoscópico seriado. Y obviamente te tienes que enfocar sobre las técnicas de evidenciación sobre esos tipos de parásitos. Si hablamos de Giardia, tendrías que hacer mínimo, obviamente, de concentración. Tienes que hacer de perdido 2 directas. Y sobre esas técnicas, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener que hacer una de cuantificación, porque todas las técnicas que, por ejemplo, hoy mencionamos son cualitativas, no cuantitativas. La técnica cuantitativa es la técnica de McMaster. Y entonces tú tienes que hacer una técnica muy limpia, que en este sería la técnica de Faust, para hacer la limpieza y todo eso, y que la cúpula que queda arriba se toma con una pipeta y entonces la pones en esa cámara que es una cuadrícula y haces el conteo. Hay unas fórmulas ya universales estandarizadas en las cuales haces las multiplicaciones y todo y te dan menos así como que arriba de 50 quistes o arriba de 50 estructuras o arriba de 30 estructuras por cierto número de campos. Entonces ya se considera que el paciente tiene la infección. Incluso eso se hace mucho en grandes especies. Obviamente, ese tipo de técnicas, pues también deberíamos nosotros de practicarlas, porque esa es la realidad de decir, pues si el producto realmente funciona o no funciona, porque ese te va a dar menos la parte del conteo. Pero de por sí, desgraciadamente, el deber ser, no lo hacemos. Esa es la realidad. Ver una, para mí, es tener que complementar el examen clínico orientado al problema, o sea, tengo que leer todo ese examen clínico orientado al problema, necesito saber si el paciente tiene signos clínicos o no tiene signos clínicos. Si no tuviera signos clínicos y el examen clínico orientado al problema solamente es un paciente que a lo mejor venía a lo que es evidentemente una limpieza, una profilaxis dental, en mi caso, yo como quiera instauraría un protocolo de desinfección y de tratamiento a lo mejor de una semana o de 10 días. Volver a repetir los estudios antes de que se acabe el tratamiento, evidenciar de que ya no tengas esas estructuras, aunque sea una o dos, y obviamente sumado el hablar con el cliente. Lo que pasa es que pudo haberse a lo mejor nada más hecho algo asintomático de que sí lo tenga, pero ese paciente le están en convivencia. Es más, imagínate, es el pomeranio que me sacan a pasear, ese pomeranio que anda allá en Guadalajara que sacaron a pasear y ahorita que llovió, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo que cagó el pomeranio ahí en ese parque ya se diseminó. Entonces, mañana que no esté lloviendo y que saquen a los otros chaparros o el gato vaya a dar ahí, se va a infectar porque este estaba sintomático. Entonces, es un criterio y ese criterio, desgraciadamente, no te lo va a dar un libro, no te lo va a dar un artículo. Esa es la realidad. En mi criterio, o sea, yo, Priscila, no lo que dice el artículo, no lo que dice el libro, en mi criterio es evidencio estructuras parasitarias, vuelvo a leer el ciclo de esa estructura parasitaria, checo bien a este paciente, tanto físicamente y todo lo que corresponde a ese examen clínico orientado al problema, tiene signos, no tiene signos, cómo convive, no convive, qué come, qué no come, porque hasta puede ser un alimento que desgraciadamente el cliente le esté dando y de ahí venga una infección y no precisamente que ésta tenga contacto con otro paciente. Y entonces empiezo a armar ese rompecabezas, decir, ¿sabes qué? Vamos a instaurar este protocolo con el chiquitín. Puede que a lo mejor ahorita no tenga vómitos ni diarrea, no tenga dolor y esté asintomático, pero al evidenciar esta estructura, pues el riesgo que también tú corres es que tú convives con el pomeranio esto, tú convives con el gato este, está dentro de la casa. Puede que a lo mejor al rato que esté enfermo seas tú y a este nada más está liberando uno o dos. Entonces, yo te diría la verdad, Doc, y te agradezco en verdad profundamente la pregunta. En verdad te lo agradezco muchísimo, pero tiene que ver mucho con el criterio clínico. Yo aquí no te voy a contestar ni como científica, ni como parasitóloga, ni nada. O sea, te voy a contestar como mi criterio clínico. ¿Daría o no daría? Si yo evidencio esto y lo estoy al menos viendo con el cliente y estoy armando todo el rompecabezas, doy tratamiento. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, Doc Pris. Doc, y tenemos la pregunta de la doctora Erisema Escobedo. Doctora, ¿la prueba rápida para Giardia en caninos funcionaría en felinos? En teoría, se supone que sí, pero los laboratorios, y las marcas son bien estrictas. Entonces, si la marca dice que solamente es para perro, desgraciadamente no te va a respaldar. Esa es es lo mismo. Yo le voy a decir a Miguel, Miguel, ¿qué crees? Tus medicamentos, a lo que viene siendo el Jardipex, fíjate que lo utilicé en le voy a decir, en un cobayo, o me trajeron, por ejemplo, un
un chiquitín, al menos puede ser un erizo, no sé, y que en determinado momento no me funcionó X o Y tratamiento que yo tenía, utilicé las Yardipex y fíjate que me funcionó. Claro que lo que me va a decir el laboratorio, a ver, el laboratorio, si no tiene la justificación de que realmente el producto está aprobado con estas especies, el laboratorio no me va a respaldar. Va bajo mi criterio y ahora sí, mi uso, el poder en determinado instaurar ese protocolo a según mi criterio. Entonces pasa exactamente lo mismo. Las pruebas se pudieran llegar a utilizar, pudieras evidenciar, sin embargo, si no evidencias, no puedes reclamarle para nada al laboratorio, ¿me explico? O sea, porque el laboratorio es bien específico en eso. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, justo, sería porque estaríamos fuera de etiqueta. Entonces, ya es algo que, bueno, nos revisa Es algo bien literalmente estricto, aquellos exactamente, o sea, muchachones. Doc Pris, mil. Bueno, bro, Doc, ¿me escuchan? aquí estamos, aquí sí, sí, sí. Ah, perdón, Doc Pris. Sí, justo. Doc, ahorita son todas las preguntas que tenemos. Ok. Te agradezco muchísimo, Doc Pris. Mil gracias. Elías, no sé si tú quieras comentar algo para que yo pueda comentar algo de Yardy Pets o como tú me lo indiques. Sí, sí, adelante. Ah, ok. Bueno, nada más les quiero compartir algo rápido, justo referente a lo que la doctora Pris nos presentó. No sé si se ve en pantalla. Sí se ve, Miguel. Sí, Ahí Muchas está gracias, completo. Doc Pris. Muchas gracias. Doc Pris, pues como siempre, me encantan tus presentaciones, Doc. De verdad, mil gracias. Ahorita lo hago súper rápido. Docs Team, Doc Pris, Elías, pues como saben, también nosotros, cuando avanzamos la investigación, también nos apoyamos de ciertos protocolos de ciertas instituciones. En este caso, para el desarrollo y podremos decir el enfoque Yardipets Plus suspensión y para felino, pues nos apoyamos también de hablando de medicine o aquellos médicos veterinarios que se especializan en felinos, ¿no? Y justo platicábamos de teticomona, teticomona fetus, como lo platicó la doctora Pris. Me voy a ir un poquito rápido y justo a lo que nos atañe. Nosotros tenemos la combinación de dos principios activos, que sería una sulfadimetoxina, una sulfonamida, más el dimetridazol, que como lo vimos es un imidazol primo hermano del metronidazol. Como bien lo platicábamos, Tim, como también, y muchísimas gracias, Doc Pris, lo estábamos revisando, hay una gran ventaja que les quiero comentar. Nosotros sabemos que los pacientes felinos normalmente tienen problemas de vías urinarias. Pues cuando nosotros instauramos un tratamiento a base de sulfonamidas, hay que tener muchísimo cuidado, porque la sulfonamida en pacientes carnívoros o en el caso de los felinos puede causar la producción de cristales o algo que se llama cristaluria, exacerbando o complicando el cuadro renal. La sulfametoxina es mucho más benévola que el sulfametoxazol a nivel renal. Y ahora el dimetridazol, y déjenme nada más cambio justo para colocar el puntero, el dimetridazol es un metabolito del metronidazol, hablando del ciclo de glucuronización a nivel hepático. Entonces es mucho más benévolo con el hepatocito. Justo en este enfoque del felino, para que podamos cuidar tanto su nefrona como también a su hepatocito. Este color azul es sería Yardipex Plus suspensión, en este caso el vehículo, un ml, presentación de 60 ml. Y nuestras presentaciones en tabletas, que justo las presentaba la doctora Pris. Les quiero comentar, Tim, nuestras presentaciones justo tienen una cubierta entérica, para que entonces se garantice la llegada del principio activo literalmente a nivel de colon. Y ahí podamos controlar al patógeno. Sí, tomando en cuenta justo que el paciente no estar en anorexia, apoyándonos de una dieta que tendría que ser low fat, todo ello, pero en el caso de las tabletas tiene una cubierta entérica. Y por último, les quiero comentar, ya vimos que la combinación de sulfametoxina y dimetridazol
afectará a coccidias, parásitos unicelulares, pero también hay que recordar que ambos principios activos lo que generan es un antibiótico de amplio espectro que puede ayudarnos a infecciones respiratorias, genitourinarias, gastrointestinales relacionado con coccidiosis, en este caso para controlar a Triticomona, Giardia lamblia o Giardia, sus distintos géneros, y también infecciones de tejidos blandos. Justo como lo platicábamos, lo veíamos con la doctora Pris, a quien tenemos a Giardia, en el caso del quiste y el trofozoito. Y también aquí a quien tenemos a Triticomona fetus. Y aquí justo les muestro este esquema donde tenemos todo el espectro hablando de sulfametoxina y dimetrilazol. Y veamos justo los protozoarios. Isospora, entemoeba, Giardia en el caso de sulfametoxina, dimetrilazol, histomona, tritricomona, entemoeba, que sería la amibiasis, y también Giardia lamblia. Y justo lo que nos preguntaban, la dosis, perfecto, Yardipets plus suspensión, 1 ml por kilogramo de peso, cada 12 horas hasta por 10 días, bajo observación del médico veterinario-tecnista. En el caso de Yardipets plus amarillo, verde y rojo, tabletas con cubierta entérica, Yardipets amarillo, perdón, una tableta por cada kilogramo de peso, Yardipets plus verde, una tableta por cada 10 kilogramos de peso, y Yardipets plus rojo, una tableta por cada 20 kilogramos de peso, cada 12 horas, vía oral, hasta por 10 días, bajo observación del médico veterinario tecnista. No usar en pacientes hipersensibles algunos de los principios activos, y también mucho cuidado en aquellos pacientes que estén manifestando alguna anomalía hepática o renal. Pero recordar que la combinación de ambos principios activos va enfocado a cuidar tanto la nefrona como el hepatocito. Y justo las ventajas, un antibiótico de amplio espectro, pero lo más importante es que siendo la combinación de ambos, sulfametoxina más dimetridazol, bactericida, coxicida, fácil aplicación y administración, la suspensión está saborizada. ¿Qué sabor tiene? Tocino, y excelente costo-beneficio. Y muchísimas gracias. Elías. Hola, creo que ya no te escuché, doctor Miguel. Em, ¿Me escuchas? Creo que, creo que no. Creo que ya no me escucha, doctor Miguel. Bueno, no lo escucho. No sé si usted me escucha, doctor. Tiene su micrófono cerrado, de hecho. No, creo que estamos teniendo problemas con el internet. Bueno, muy bien. De cualquier manera, doctor Miguel, muchas gracias por compartirnos también esta información tan importante y tan interesante para todos nosotros. Es importante pues seguir con este conocimiento importante acerca de pues las opciones que podemos llegar a tener. Indudablemente en Pets Pharma tenemos una opción. Y pues les pido por favor que puedan estar en contacto, por supuesto, aquí en México, con sus distribuidores y con mis compañeros comerciales, porque justamente este mes pues vamos a tener unas promociones muy interesantes donde participa Yardi Pets, una promoción muy atractiva para todos ustedes para que puedan aprovechar esta oportunidad. Y pues bueno, a mí solamente me resta poder agradecerles el que puedan estar en este evento, en este webinar. Para mí siempre es un placer verlos por acá. Y pues bueno, nos vamos a estar viendo pronto en CBDL México, que estamos prácticamente ya un mes. De verdad va a ser un placer poder... Ay, se me fue la cámara. Ya, listo. Va a ser un placer para mí poder saludarlos, poder estar ahí conviviendo con ustedes. Van a ser 4 días arduos de gran trabajo y poder también aprovechar, ¿por qué no?, los conciertos en la noche. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado en este webinar y nos estamos pues viendo muy pronto. Creo que ya regresó el doctor Miguel, por lo menos para que se pueda despedir. Creo que está teniendo problemas. ¿Me escuchas, doctor Miguel? Porque tu cámara no la Sí, veo, ¿no? Te veo. Ah, no, perfecto, sí. doctor Miguel. Pues para que te puedas despedir, de verdad, muchas gracias. Sabemos el esfuerzo que haces tan impresionante. Lo valoramos en general en demasía. Pero bueno, para que te puedas despedir esta noche.
Muchísimas gracias, Tim. Espero que a pesar de la conectividad haya podido compartir la información de Yali Pets. Y pues, antes que nada, muchas gracias. También mil gracias, doctor Pris. Digo, creo que ya no está por acá, pero muchas gracias al doctor Pris y a ti, Elías. Muchísimas gracias. No, para qué, al contrario, también muchas gracias a ti, doctor Miguel. Y pues bueno, nuevamente les quiero agradecer a todos ustedes, doctores, por estar aquí presentes en este webinar. Nos vemos muy pronto. Síganos en nuestras redes sociales para que se puedan estar enterando. Por cierto, quiero aprovechar para comentarles, en noviembre se viene Ambepe Acapulco. Entonces, si a ti te interesa participar y asistir a este evento, por favor, ponte en contacto con mis compañeros a partir de la próxima semana porque te van a tener una promoción para que puedas asistir a este evento en Acapulco, en donde se hace una combinación entre disfrutar la playa y poder capacitarse con los mejores ponentes que también participan en este evento. Así es que te invito a que puedas estar contactando a mis compañeros comerciales o al distribuidor a partir del próximo lunes para que te puedan compartir la promoción que vamos a estar teniendo. Por lo mientras les deseo que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos muy pronto. Chao. Adiós, doctor Miguel.